país hace 200 años y es lo único que se mantiene y se va a mantener, a pese a quien le pese, la uva va a seguir, amigos. Despreocúpense con eso, no hay manera que nuestra querida uva no siga adelante. Y recordemos que somos una de las principales universidades del mundo. ¿Y qué ha logrado esta universidad? Por ejemplo, en mi caso, y me imagino que muchos de ustedes también, que seamos la primera generación de universitarios. ¿Ok? Y esto no es poca cosa. Y esto ayuda a que nuestro país crezca mucho. Por eso en otra charla ya le hemos dicho, yo soy un optimista iure et de iure que nuestro país va a mejorar mucho y pronto a pesar de los políticos. Y los dos pilares, ¿cuál va a ser? Sencillo, uno, un pilar va a ser la educación, especialmente la educación pública, especialmente la UBA. Y el otro pilar, los tribunales de justicia. Así que amigos, ahí vamos a estar nosotros presentes siempre. ¿Ok? Entonces, ¿con esto qué queremos hacer? Concretamente, orgullo UBA, amigos, y esto lo tenemos que mantener, insistir y seguir con todo esto que es determinante. No sé si alguien dice por ahí que se entrecorta la transmisión. ¿Escucha bien el común de la gente? ¿Más o menos bien? ¿Sí? Bueno. Perfecto, excelente. Entonces, avancemos. Una cosa que sí podemos decir entre graduados. Recordemos que a nosotros nos dijeron, y no es cierto, la uva, la uva es gratuita. No, amigos, recordemos que la uva no es gratuita. La uva es paga. Lo que pasa es que no la pagaron los estudiantes, no la pagamos nosotros cuando éramos estudiantes. Ahora, ya para empezar a pensar fuera de la caja y de manera distinta, che, ¿no podría ser lógico que aquellos que nos recibimos en la UBA después de varios años, si es que nos fuera bien económicamente, devolvamos voluntariamente algo a la UBA de lo que costó nuestra carrera? Hay gente que podría hacerlo. Y si lo hiciéramos, ¿no estaría mejor la uva? ¿Ok? Entonces la gratuidad hay que mantenerla a ultranza para el estudiante. Che, y el profesional que después le va bien, ¿no podría reinvertir, devolver, reintegrar algunas de las cosas? Lo tiro como onda para que vayamos pensando fuera de todo esto. ¿Ok? Tan solo para que lo analicemos. Eso es lo que tiene la uva. Pensamiento crítico. Por eso estamos acá y encima algunos de nosotros, formateados por el genial Carlos Gersi, realmente tenemos que pensar todo distinto. Así que lo que vamos a hacer ahora es empezar, primero, a agradecer a los amigos de graduados, todo lo que organizan acá, que es una maravilla, un espectáculo, y gracias a ellos estamos acá todos reunidos, así que gracias Silvina, Carolina y todas las amigas ahí de graduados. Y una pequeña nota a pie de página, por si a alguien le interesa. En agosto, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, vía Zoom, vamos a empezar con un posgrado de seguros. Al que le interese, hacemos este posgrado de seguros con profesores de Argentina, Uruguay, Estados Unidos, España, Colombia, Chile, de todos lados. Así que el que quiera anotarse, en la página web de la facultad está todo esto, así que van a ser bienvenidos en este posgrado de seguros que es estrictamente práctico, porque nos interesa que esto nos sirva. Y vamos a lo nuestro ahora. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes vieron que la uva, imagino que la mayoría de ustedes se han recibido en la uva. Aquellos que no lo hayan hecho, la sugerencia es cursen de vuelta la carrera, vengan a la UBA, disfruten esto, es lo más grande que hay en el mundo. Por eso nadie te la va a poder cerrar, nadie va a poder cerrar. No, los que hagamos trompadas, ¿cómo no van a tocar la uva? Ni de casualidad. Pero amigos, la uva que tiene, además del pensamiento crítico, tenemos que ir avanzando. Entonces, ¿qué les voy a plantear de una manera totalmente delirante? No sé si han tenido otra oportunidad, pero se me ocurrió, ¿yo qué estoy haciendo? En la UBA damos la materia seguros, obviamente. Y entonces empezamos a dar la materia con inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? El examen final, peripatético, caminando por la facultad, tomando mate, por supuesto, y ahí va hablando. Entonces, tenemos el GPT-3, le hacemos una pregunta a la inteligencia artificial y el alumno me contesta. También la estamos utilizando para dar clase. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando empieza algún tema, le preguntamos a la inteligencia artificial a ver qué es lo que nos dice. ¿Para qué? Primero, amigos, no hay manera. No podemos
vivir ni ejercer la profesión negándonos a la inteligencia artificial. Punto. ¿Te guste o no te guste? No hay alternativa. Llegó para quedarse. Punto. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Así que lo vamos a tener que utilizar sí o sí. Y yo a mi edad lo estoy haciendo. Y pues hay que hacerlo, muchachos. No hay otra posibilidad. Entonces, esto vamos a ver cómo lo vamos utilizando y cómo lo vamos aplicando. Y hoy se me ocurrió que podemos llegar a dar un poquito esta charla con inteligencia artificial. Y acuérdense que esto es gratis, ¿eh? El chat GPT-3 es de acceso gratuito, así que no hay ningún problema. Y yo lo tengo acá. Entonces, la charla de hoy sería la normativa aplicable a los consumidores. Entonces, vamos a romper el hielo y le voy a... Espero que salga, ¿no? Porque puede fallar, como diría tu Sam. Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial qué nos podría decir de esto de manera muy rápida y sintética. A ver si me sale. Vamos a ver si funciona. Decime en menos de un minuto cuál es la normativa legal aplicable a los consumidores en Argentina. La normativa principal que se aplica a los consumidores en Argentina es la Ley de Defensa del Consumidor. Esta ley protege los derechos de los consumidores y establece las obligaciones de los proveedores de bienes y servicios. Garantiza transparencia en las transacciones comerciales, el derecho a recibir información clara y veraz, y la posibilidad de reclamar y obtener soluciones en caso de problemas. Además, existen regulaciones específicas sobre publicidad engañosa, contratos de adhesión y seguridad de los productos. Respuesta de la inteligencia artificial. Ok, vos fijate, y es verdad, lo dice así y le preguntás un montón de cosas, pero primero tenemos que ubicarnos. ¿La inteligencia artificial es la verdad revelada y es perfecta? No. ¿Cómo? No. ¿Ok? Después, en otro momento, daremos alguna charla de inteligencia artificial más específica, con lo poco que yo conozco. A ver, el que quiera saber inteligencia artificial, ¿a dónde tiene que ir? Obviamente a la UBA. Ahí tenemos a los números uno del mundo. Uno, Juan Corbalán. Cuando vos veas algo de Juan Corbalán, te tirás de cabeza. Número uno a nivel internacional. ¿Ok? Yo digo un par de cositas, nada más que eso. Pero, ¿qué tenemos que analizar? Ver cómo es la inteligencia artificial. Y la pregunta ¿es perfecta la inteligencia artificial? La respuesta es no. ¿Por qué? La inteligencia artificial a veces alucina. ¿Qué significa que alucina? Muchas veces la inteligencia artificial, cuando no sabe las respuestas, las inventa. ¿Ok? Entonces, ¿se puede utilizar la inteligencia artificial? Sí, pero con muchísimo cuidado. ¿Está? Vos fíjate, aquí hicimos una prueba concretísima. Le preguntamos, decime la normativa aplicable a los consumidores en Argentina. ¿Y qué nos dijo la inteligencia artificial? Ley de Defensa del Consumidor. ¿Eso está bien? No. ¿Cómo? No. Es un desastre. Es horrible. Es malísimo. ¿En serio? Claro que sí. Y acá viene el gran tema, amigo. Ustedes fíjense que el título de esta charla es hasta raro. Normativa aplicable a los consumidores y después los nuevos principios legales que hemos inventado. Pero uno puede decir normativa legal, es más o menos sencillita. Y la respuesta sería inteligencia artificial, la tradicional ley de defensa del consumidor. ¿Es así? Y la respuesta es no, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque acá debemos recordar a nuestro amigo Hansi Kelsen. ¿Se acuerdan la famosa pirámide de Kelsen? ¿Ok? ¿Y esto se aplica? Por supuesto que se aplica. Ah, mira qué interesante. Y decime, ¿y cómo se va a aplicar acá? En muchísimas cosas. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a empezar con la puntita. Y arriba de todo que tenemos, exacto, Gustavo, la Constitución Nacional con el artículo 42. Y acá, amigos, por favor, paremos la pelota. Cuando yo era joven, hace mucho tiempo, en el siglo pasado, siempre teníamos la excusa, no defendemos al consumidor porque no tenemos normativa aplicable. Y era parcialmente cierto. Hoy tenemos muchísima normativa, muchísima normativa. El tema es, che, ¿la aplicamos? Y acá viene para los abogados jóvenes cuál es el libro más importante que tenemos los abogados. Obviamente, los de experiencia lo conocemos bien. ¿Cuál es? Sun Tzu, El arte de la guerra, general chino del siglo V a.C. Todo es táctica y estrategia. Entonces, lo que tenemos que hacer, amigos, son demandas docentes. Va de vuelta
demandas docentes. ¿Por qué? Porque acá somos 364 colegas hoy. A ver, díganme cuántos de ustedes son jueces. Cri, 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 cri. No habría muchos, me parece. ¿Ok? Muy bien. Y acá tenemos que empezar a analizar la cuestión. Los jueces son buena gente, sin ninguna duda. Honestos, probos, sin duda. Ahora, ¿están actualizados día a día? Muchos sí, otros quizás no. Entonces la pregunta es, ¿vos te vas a jugar la defensa de tu cliente al iura no curia, que el juez conoce todo? ¿O somos nosotros los que tenemos que colaborar y ayudar? Y acá hay una frase del genial ex camarista, el queridísimo Oscar Ameal, porque viste que hay las frases hechas que tenemos y repetimos, hay una que dice, el derecho lo hacen los jueces. Mentira. ¿Qué nos dijo el profesor Ameal una vez, en el posgrado de seguro justamente? Señores, nosotros hacemos el derecho, pero muchas veces estamos influenciados de manera tremenda por los planteos fundados de los abogados. Ok. ¿Qué significa esto? A ver, yo cada vez que veo una demanda y veo el acápite derecho, que dice Código Civil, Código Procesal y Jurisprudencia aplicable, me dan ganas de asesinar a alguien, matarlo. ¿Cómo? Claro, hermano. ¿En serio vos me decís que en el acápite derecho ponemos un renglón y medio? No. ¿Cómo? Ni de casualidad. El derecho, yo lo llamo en rigor encuadre legal. Entonces, ese encuadre legal, somos nosotros el que tenemos que explicarle al juez dónde nos vamos a posicionar. Y no solo al juez. Porque, ¿qué te indica Sun Tzu? A que si no me leen las demandas. A veces no las leen, pero muchas veces sí. Entonces, ¿sabes qué? No te la juegues a que no te la lean. Jugátela que te la leen. Y si no te la lee primero, te la leerá a cámara. Pero además, tengan presente que vos a quién tenés que convencer. ¿Al juez? Sí. Pero fundamentalmente al abogado de la otra parte. Y si es de compañía de seguros, si sabe que se metió contigo, que haces una demanda muy fundada, adivina cuál va a ser la primera demanda que va a querer transar cuando tenga algo de dinero. La tuya, que es la que más lío le genera. Ok. Entonces, primera cuestión de la normativa aplicable es que en las demandas el encuadre legal tiene que ser detallado. ¿Y qué es detallado? Justamente lo que vamos a ver ahora, amigos. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a ver cómo hacemos para determinar la normativa esta. Primero de todo, como bien decía Gustavo por allí, Constitución Nacional, artículo 42 de la Constitución Nacional. Y esto que parece una verdad de perogrullo, no lo es tal. Y hay que reiterarlo y hay que repetirlo. Siempre hay que establecer la normativa. Y el artículo 42 nos va a servir, sí y muchísimo. Sí y muchísimo. ¿Por qué? A ver, ¿qué dice el 42? Hay que defender al consumidor. Primera pauta sencilla. Yo tengo 4 abuelos vascos, así que de inteligencia no demasiado. La pregunta a mí es, che, si la Constitución ordena proteger al consumidor, si hay una ley que no protege al consumidor, ¿esa ley qué es? Inconstitucional. Hello. Bienvenidos a la realidad. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a analizar, amigos, de la normativa que tenemos. ¿Ok? Primera cuestión básica, el artículo 42 que está en la puntita de la Constitución. No solo eso. Pregunta, ¿dice algo nuestra normativa con respecto a la justicia, a la equidad y a la dignidad de las personas? Sí, claro. ¿Cómo? Por supuesto que sí. Preámbulo, afianzar la justicia. Artículo 42, el trato digno y equitativo de los consumidores. Entonces, avancemos un poquito más. Che, si alguna normativa es injusta, es inequitativa o no ampara la dignidad de las personas, ¿qué será? Inconstitucional. ¿Ok? ¡Wow! ¿Y lo podemos plantear? Obvio que sí, para eso estamos. Tenemos que abogar por nuestros clientes, de manera tal que estas cuestiones las tenemos que plantear sí o sí. Esto es determinante, colegas. Por eso reitero, la trascendencia que tiene la normativa es fundamental porque tenemos muchísimo para hacer. ¿Ok? Y la realidad es que los jueces, algunos más lentos, otros más rápidos, pero van avanzando hacia donde apuntamos todos. ¿Y cómo se avanza con esto?
justamente con las demandas docentes de todos los colegas. Entonces, primera cuestión básica, la Constitución. Nota a pie de página. Si hubiese acá un profesor de Derecho Constitucional y le preguntamos, dígame, ¿en la Constitución hay alguna norma que tenga más importancia que las demás? La respuesta tradicional, ¿cuál es? No, todas las normas valen lo mismo. ¿Es así? Y permítanme que seamos herejes, que vayamos buscando otras maneras de pensar. Y esto no es una idea mía, por supuesto, es de Ekmejian. Hace tiempo Ekmejian dijo, ¿sabes qué? Para mí hay normas que tienen más importancia que otras. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Y dice, no es fácil determinar, no es sencillo, pero tengo un par de pautas. ¿Y qué decía Ekmejian? Mira, una pauta es la renunciabilidad al derecho. Cuanto más difícil de renunciar sea un derecho, mayor trascendencia tiene. Entonces, cuando nosotros choquemos un derecho patrimonial frente a un derecho personal, ¿cuál es más difícil de renunciar? El personal. Por tanto, tiene mayor trascendencia. Y paralelamente, cuanto más difícil sea de restringir un derecho a través de una ley, mayor importancia tiene. Y la pregunta es, ¿qué es más difícil de restringir? ¿Un derecho patrimonial o un derecho personal? Un derecho personal. De ahí que cuando tengamos el conflicto, artículo 17, derecho a la propiedad, versus artículo 42, derecho a la dignidad de las personas, en nuestro criterio tendríamos trascendencia, mayor trascendencia, a aquellos que defienden a las personas. Fíjese qué tema importante para empezar a aplicar la Constitución Nacional a los casos concretos. ¿Ok? Bajemos un poquito más. Al lado de la Constitución, tenemos a los tratados internacionales de derechos humanos. Les voy a hacer una pregunta a los 382 que estamos acá y nadie me conteste. ¿Cuántos de nosotros en la Cápita de Derecho planteamos la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos en favor de nuestro cliente consumidor? Y yo me temo que no muchos. ¿Ok? Y acá viene la gran pregunta. Pero Waldo, ¿vos me estás diciendo que los tratados internacionales de derechos humanos se aplican a los consumidores? Sí. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Pero claro que esto no es una idea mía, no, ni de casualidad. Es una idea que el primero en señalarlo fue el genial maestro Carlos Gersi, después lo siguió Lorenzetti, donde se determina que el derecho del consumo forma parte de los derechos humanos. ¿Y esto qué consecuencia concreta va a tener? Si el derecho del consumo forma parte de los derechos humanos, necesariamente los tratados internacionales de derechos humanos se aplican a tu cliente puntual y concreto. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, ¿qué tienen como base? La dignidad de las personas. ¿Ok? Y como los derechos humanos tienen como base la dignidad de las personas y el derecho del consumidor avala la dignidad de las personas, colegas, efectivamente sí se aplican los tratados internacionales de derechos humanos a todos los consumidores. Para aquellos, después daremos otras charlas vinculadas con la cuestión de seguros, lo que sí queremos resaltarles es que ya tenemos jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determina no solo que los tratados internacionales de derechos humanos se aplican a los consumidores, sino que en el caso Vera Rojas contra Chile se determina que los tratados internacionales de derechos humanos se aplican a los casos de seguros cuando hay compañías de seguros privadas. Explota el mundo legal y la pregunta es, che, teniendo todas estas herramientas, ¿las estamos utilizando? Y acá es donde estamos nosotros, donde tenemos que empezar a, reitero, que nuestro encuadre legal sea lo suficientemente amplio como para que se vaya viendo concretamente en el tema de la defensa de nuestro cliente. ¿Y qué va a implicar la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos? Por un lado, la supralegalidad. ¿Por qué? Porque más allá, es una obviedad que los tratados internacionales de derechos humanos modifican a las leyes. Y en algunos casos hasta pueden llegar a tener preeminencia, dicen varios autores, sobre la Constitución nacional. Vos fíjate qué tema interesante. Segundo, tengamos muy presente que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias. ¿Cómo? Obligatorias, de forma tal
que cuando consigamos una sentencia, por ejemplo, esta que está enseñando acá, Veras Rojas contra Chile, esa va a ser obligación obligatoria para todos los jueces. No solo eso, los jueces la tienen que aplicar de oficio. Fíjate lo que tenemos en favor de nuestro cliente, qué interesante. Pero avancemos un poquito más. Y ahora la cuestión es, bueno, Waldo, pero decime, vos me dijiste que esto iba a ser algo práctico, ¿no es cierto? Muy bien. Y decime, ¿qué cuestión concreta tiene la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos para mi cliente? Pues bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera expresa determina que hay distintos principios que se aplican y cuestiones concretas. ¿Qué son las cuatro fundamentales? Son, ahora las vamos a analizar. Una, pro homine. Dos, operatividad. Tres, progresividad. Y cuarta, no regresión. Va de vuelta. Pro homine, operatividad, progresividad y no regresión. ¿Qué significa esto? Empecemos con pro homine. Pro persona. ¿Qué significa? Que la normativa se aplica siempre, siempre en favor del ser humano de carne y hueso vulnerable consumidor. Punto. Va de vuelta. La normativa se aplica siempre pro homine, pro persona, en favor del ser humano de carne y hueso que es el consumidor. ¿Está? Este es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque justamente cuando haya algo para analizar, para interpretar, para estudiar en cualquier normativa, el principio básico es pro homine. Pero no que lo diga Waldo, yo no soy nadie. Esto lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su aplicación es obligatoria. Fíjense la trascendencia que tiene esta cuestión. Entonces, primer principio, pro homine. Segundo principio para aplicar mañana en los expedientes que vos tenés con tus clientes, operatividad. Acá somos todos abogados, por tanto tenemos muy claro cómo es la situación. Cuando a algún abogado algo no le gusta, trata de vaciarlo de contenido. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Vos ves la Constitución Nacional y decís, wow, somos todos felices, la Constitución nos protege a todos. Ahora la pregunta es, che, ¿se aplican todos los derechos de la Constitución? Y la respuesta es por supuesto que no. ¿Y por qué no? Porque alguien dijo, ¿sabes qué? Hay normas operativas y normas programáticas. ¿Cómo? Claro, vos fíjate, hay normas que son programáticas. ¿Qué significa esto? Que son programas de manera tal que es un derecho que figura la cuestión, pero no se aplica hasta tanto haya una ley que lo reglamente específicamente. Entonces vos tenés un montón de derechos, pero como te dicen que son normas programáticas, no se aplican. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No, todos los derechos de los tratados internacionales de derechos humanos son normas operativas. ¿Cómo? Operativas. ¿Qué significa esto? Que se aplica sí o sí, haya que ley que lo reglamente o que no lo reglamente, e incluso a pesar de la ley que lo reglamenta. Se aplica siempre. Fíjense qué importancia tiene esto. De manera tal que si tu cliente tiene algún derecho que figura en un tratado internacional, hay que aplicarlo así necesariamente, aunque no existe una ley que lo reglamente. Segundo principio fundamental. Tercer principio, la progresividad. Después esto es un tema muy importante. ¿Por qué? La progresividad es que nosotros tenemos que ir mejorando el día a día los derechos de humanos en general y de los consumidores en particular. Un tema que a mí me vuelve loco es el tema, por ejemplo, del deber de información, que si tenemos tiempo lo analizaremos sin en otra charla. Y el deber de información, especialmente en el tema seguros, jamás se cumple. ¿Cómo? Jamás se cumple. ¿O alguno de ustedes quiso alguna vez leer alguna póliza de seguros? Te morís en el intento. Yo, como soy un señor de edad avanzada, utilizo última tecnología, por tanto tengo mi lupa para leer las pólizas de seguros con letra chiquita, abigarrada, insostenible, insufrible. ¿Ok? Entonces la pregunta sería, che, ¿y el deber de información a la luz de la progresividad, cómo sería? Y una alternativa sería aplicando la inteligencia artificial, las neurociencias, el legal design, toda la moderna tecnología para realmente informarle a la gente. ¿Ok? Entonces, el tema de progresividad es que siempre tenemos que ir mejorando. Yo entiendo que la información era cuando
con Gutenberg 1450 por escrito, todo bien. Ahora, ¿tiene que seguir siendo así? Vamos a ver cómo esto va cambiando, pero somos nosotros los que tenemos que plantear esto. El tercer principio es progresividad. Todos los derechos que tiene nuestro cliente tienen que ir mejorando día a día. Y el cuarto principio es el principio de no regresión. ¿Qué es el principio de no regresión? Esto significa que los derechos humanos y los derechos de los consumidores son derechos adquiridos de orden público que nadie te puede quitar salvo circunstancias excepcionalísimas. Va de vuelta. El principio de no regresión determina que los derechos son derechos adquiridos de orden público que nadie te puede quitar salvo circunstancias excepcionalísimas. Ah, qué bueno, che, qué interesante. Y decime, Waldo, ¿esto se aplica en Argentina? Más o menos. ¿Cómo más o menos? ¿Y que alguien lo ha violentado? Los que ya tenemos cierta edad, al Código Civil lo llamamos el nuevo Código Civil y Comercial. Che, pregunta, ¿el nuevo Código Civil y Comercial respeta el principio de no regresión? No. ¿Cómo? Waldo, mirá que te están grabando. Sí, sí. Pero vos me decís que ese código hecho por 100 ilustres doctrinarios, encabezados en su momento por el presidente de la Corte Suprema, ¿violan el principio de no regresión? Sí. Y amigos, estamos en la UBA, ¿ok? La UBA se caracteriza por el pensamiento crítico. Entonces tenemos la obligación de pensar distinto. Primera cuestión para pensar distinto. No tolerar, no aceptar jamás en la vida el famoso argumento de autoridad. No, eso no sirve. ¿Qué es el argumento de autoridad? Ah, esto lo dijo Piripipí o Piripipó. ¿Y a mí qué? Vos seguirás el pensamiento y estás de acuerdo, pero si no estás de acuerdo, ¿lo tendrás que seguir? Por supuesto que no. Pero ¿y si esto lo dice la Corte Suprema? Y, no, bueno, si lo dice la Corte Suprema. Yo, cuando era joven, tuve un profesor cuyo nombre ya olvidé. Un día me dijo, señores, el abogado, el abogado no es más que el juez. Y agregó, tampoco menos. ¿Perdón? Tampoco menos. ¿Qué significa esto? Que el juez es un abogado como vos y como yo, que funcionalmente trabaja de juez. Ahora, ¿él tiene una jerarquía superior? Ni de casualidad. ¿Y la Corte Suprema? Tampoco. ¿En serio? Obvio, muchachos. Si no, ¿cómo crece el derecho? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo hacemos pensamiento crítico? ¿Cómo hacemos herejía? Pensando diferente. Si estamos de acuerdo, lo apoyaremos. Ahora, si no estamos de acuerdo, los criticaremos. ¿Ok? Y acá viene el gran tema. Che, ¿y el Código Civil y Comercial violó el principio de no regresión? Yo creo que sí. Epa, Waldo. Mirá lo que estás diciendo, ¿eh? Somos 392 colegas y vos estás planteando eso. A ver, pregunta, colegas. Deben tener ahí el Código Civil y Comercial. Bueno, buscate dónde está el tercero expuesto. ¿Se acuerdan del bystander? En el concepto del consumidor. ¿Dónde está? No está. ¿Qué pasó con el bystander? Se aplicó el principio liquid paper. Lo que nos gusta desaparece. ¿Cómo desaparece, Waldo? ¿Magia? No, no es magia. ¿Y qué pasó? Amigos, recomiendo fervorosamente que estudiemos los fundamentos del Código Civil y Comercial, especialmente el tema contratos, consumidores y responsabilidad civil. ¿Y qué dice el Código Civil y Comercial en el tema consumidores respecto al tercer expuesto? Dice, con un sincericidio y una honestidad intelectual superlativa, dice, ¿sabe qué? Hay algunos autores que andan diciendo que la víctima de un accidente de tránsito es un consumidor de seguros. Justamente es mi tesis doctoral. Y agregan los fundamentos. Increíblemente, hay jueces que están siguiendo esa teoría. Como consecuencia de ello, nos vemos en la obligación de eliminar al tercero expuesto. Así de clarito, buscar los fundamentos. Más allá, primero aclaremos que imagino que somos todos argentinos, pero si hay alguien que no es argentino, se lo comento, que Dios es argentino. Entonces, cuando hicieron esto, el liquid paper, se equivocaron
porque obviamente jamás habían leído mi tesis doctoral, y bien que lo han hecho, era aburridísima. Pero yo que decía, che, ¿la víctima del accidente de tránsito es un consumidor por ser tercero puesto? No. ¿Cómo? No. ¿Y por qué la víctima es un consumidor? Sencillo, no es el tema de hoy, pero por lo menos lo mencionamos. Ahí está el artículo 68 de la ley de tránsito, que establece el seguro obligatorio. ¿Y qué dice el Código Civil y Comercial? Artículo 1092. ¿Quién es consumidor? El beneficiario directo como destinatario final. Y la pregunta es, che, en el seguro obligatorio de responsabilidad civil de accidente de tránsito, ¿quién es el beneficiario directo como destinatario final? ¡La víctima! Ok, por eso, amigos, fíjense que eliminaba el tercer expuesto y no nos causaron ningún agravio. Se equivocaron. ¿Ok? Por tanto, acreditando que Dios es argentino, tenemos toda la normativa vigente para apoyar lo que nosotros planteamos. Entonces vos fíjate cómo el Código Civil y Comercial, y no hay que tener ningún temor en plantear esto, amigos. Reitero, estamos en la uva. Encima yo tengo la carga divina de haber estado 30 años con Carlos Gersi. Si nosotros nos llegamos a quedar con lo que dice el establishment, Carlos Gersi bajaría al cielo, nos asesinaría y después volvería. ¿Ok? Entonces, amigos, estamos acá ¿para qué? Para pensar. Y esto es lo bueno que tiene nuestra profesión y la UBA. Podemos llegar a hacerlo. Por tanto, mientras lo digamos con respeto y con fundamento, podemos pensar lo que se nos dé la gana. Segundo ejemplo de violación del principio de no regresión. Pregunta, colegas, ¿cuál es el plazo de prescripción en la Ley de Defensa del Consumidor? Por si hay alguien que no lo conoce, el plazo de prescripción en la Ley de Defensa del Consumidor es... ¿Cómo? No, no te escucho, Waldo. ¿Cuál es? ¿Qué pasó? Liquid paper. ¿Cómo? Lo borraron. ¿Cómo? ¿Qué Sebastián dice que no hay plazo? ¿Cómo no hay plazo? Me estás jodiendo. ¿Cómo va a tener plazo en la ley si lo tenía? Tenía 3 años. Sí, pero ¿qué pasó? En las locuras de mi tesis doctoral también dijimos, che, hermano, si la ley de defensa del consumidor se aplica a los consumidores y el asegurado es un consumidor, si la ley de seguro dice que el plazo de prescripción es de 1 año y la ley de defensa del consumidor dice que es de 3 años, muy fácil. El filósofo Capusotto diría, es el FASO. Se le aplica la ley de defensa del consumidor, por tanto la prescripción es de 3 años. Facilísimo. Y la jurisprudencia empezó a decir que sí, que hicieron, y acá no fueron los que hicieron el código, fue la Comisión Revisora del Congreso la que cambió esto. Sistema Liquid Paper, ¡pum!, borraron los 3 años. Entonces al día siguiente salieron los doctrinarios de compañía de seguros a decir, hemos vuelto a las fuentes y la prescripción es de 1 año. Entonces yo llamé a la ley y dije, muchachos, tengo un artículo para publicar. ¿Cómo se llama? Quiero retruco, quiero vale 4. Dije, no queda muy delicado. Ok, entonces poner como título, la prescripción en seguros es de 5 años de acuerdo al Código Civil y Comercial. Pues bien, claro, hermano. Artículo 2560, plazo genérico de prescripción. Ok, ¿el plazo genérico de prescripción se aplica a todos? Sí, a los consumidores seguros también. Ya está, 5 años. Y ya la jurisprudencia está empezando a determinar que la prescripción es de 5 años. Fíjense ustedes lo importante que es acá la aplicación. Vos fíjate que estamos hablando de la normativa que se utiliza para proteger a tu cliente. ¿Ok? ¿Y de qué estamos hablando? De normativa jerárquicamente superior. Mi tesis doctoral es un viejo libro de la ley Consumidores de Seguro, pero ya es viejo. No, acabo de publicar uno ahora nuevito que tiene 2 días. 2 días que se llama Contratos, Consumidores y Seguros. La crisis del contrato en el siglo XXI por aplicación de las neurociencias, la inteligencia artificial y el metaverso. Armamos un despelote divino. Editorial La Ley. Un despelote divino. La segunda parte te dice los 10 artículos de la ley de seguros que ya han sido modificados hoy en día por la aplicación de la inteligencia artificial. 10 artículos de seguros. Y la última parte, como quiero que sea práctico, la última parte se llama las 10 cláusulas abusivas peores que más perjudican a los consumidores de seguros. Y te analizo cada una de las 10 cláusulas abusivas. La verdad que está divertida y con la última jurisprudencia. Así que es interesante. Pero avancemos. Entonces, tenemos, fíjate, estamos hablando de la normativa aplicable y ya dijimos Constitución Nacional y hablamos también de tratados internacionales. Luego sí viene el Código Civil y Comercial.
Y acá, amigos, paremos la pelota porque es fundamental. ¿Qué es esto del Código Civil? Recordemos, aquellos que tenemos edad, poco pelo y mucha panza, que en nuestra época el Código Civil de Vélez Sarsfield era de aplicación residual y complementaria. Si las partes no decían algo, editorial la ley está. Editorial ley. Entonces, ¿cómo se aplicaba? De manera complementaria y supletoria. ¿Ok? ¿Por qué? Pues el Código Vélez lo empezó a escribir en 1865, imagínate, hace mucho tiempo, y era normal en aquella época. Ahora, ¿qué dice el nuevo Código Civil y Comercial? ¿Lo mismo? No. Y acá tenemos que ser muy honestos intelectualmente. Si bien yo critico el Código Civil, hay cosas que tiene que son espectaculares y buenísimas. ¿Ok? En la doctrina, y menos en la UBA, no existe la grieta. La nefasta grieta, y es que porque el otro piensa distinto, tiene otro pensamiento, lo desechamos. No, no. El Código Civil tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Una de las cosas buenísimas que tiene, y ahí de vuelta, por favor, lee los fundamentos, es que te dice, señores, el Código Civil y Comercial es el piso mínimo y núcleo duro para la protección del consumidor. Va de vuelta, el Código Civil y Comercial en el tema de consumidores es el piso mínimo y núcleo duro para la protección de los consumidores. Y agrega, el código, no Waldo, en los fundamentos dice, la ley especial podrá mejorar este piso mínimo, pero jamás en la vida lo podrá empeorar. Oye, va de vuelta. Entonces el código dice, che, en el tema consumidores, el código es el piso mínimo y núcleo duro. Y agrega, la ley especial podrá mejorar esto, pero nunca en la vida lo podrá empeorar. Y por si quedaba alguna duda, en el párrafo siguiente dice, vamos a determinar la prelación jerárquica normativa de Argentina. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Y qué te dice? Uno, arriba de todo, Constitución Nacional. Segundo, al ladito, los principios de defensa del consumidor del Código Civil y Comercial. Y tercero, último, abajo, en la B, como River, las leyes especiales. Va de vuelta, pero lo dice el código, no Waldo, ¿eh? El código dice, uno, Constitución, dos, los principios del consumidor del Código Civil y Comercial, y tercero, abajo, jerárquicamente inferior, las leyes especiales. Por eso después, uno de los temas que tenemos, cuando veamos los nuevos principios legales a aplicar, es, che, ¿puede el Código Civil y Comercial modificar a una ley especial? Obvio que sí. ¿Cómo? Obvio que sí, colegas. ¿Se entiende? Después lo vamos a analizar. Pues ya te estoy tirando pautas para que veamos cómo el Código Civil y Comercial se puede convertir en nuestro mejor amigo si sabemos utilizarlo. ¿Por qué? Porque tiene cosas brillantes el código, ¿eh? Aclaremos. Del artículo 1092 al 1122 te habla de todo el tema de protección del consumidor, donde te reitera muchas cuestiones que ya estaban en la Ley de Defensa del Consumidor. Pero esto es muy positivo, ¿por qué? Porque es muy fácil modificar una ley, que te agarren la ley de consumidor, te la cambien, te la rompan, qué sé yo. Ahora ya, modificar un código es un poco más difícil. Por tanto, el hecho de que tengamos la normativa en el Código Civil es mucho mejor para nosotros. Es más, ustedes saben que, y si no les cuento, a mí me causa placer pelearme con las compañías de seguros. Mi objetivo en la vida es morderle la yugular a las compañías de seguros. Es divino. Los abogados de seguros son brillantes, ¿eh? Por eso es tan lindo litigar con ellos. Y la pregunta es, che, cuando vos le dices a un abogado de seguro, che, ¿se aplica la defensa con su? Dice, no, salí, que esto, que no se aplica, que esto. ¿Qué hice yo? Susu, cambié la perspectiva. ¿Y qué le digo? Perdóname, che, a los seguros, ¿se aplica el Código Civil y Comercial? Y sí, ¿cómo te vas a decir que no? Obviamente. Ok, tenés razón, ¿ves que estamos de acuerdo? Anota 1092 a 1122. Toda la normativa de consumidores se aplica a los seguros. ¡Pum! Palo y a la bolsa. Se entiende la trascendencia de la normativa legal que tenemos, buenísima, buenísima, para defender al consumidor. Pero somos nosotros en el encuadre legal, en la capi de derecho, que no es un renglón. No, 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 no. Son lo que se necesite para explicarle al juez por qué esto es así. Dimos una charla acá, o viene después, otro día, de las víctimas de tránsito que son consumidores. ¿Cómo terminamos con eso? Las consecuencias legales, concretas y puntuales que la víctima sea un consumidor, tanto procesales como de fondo. Pero esas se las tenemos que plantear nosotros al juez.
No tenemos que esperar que él lo diga a motu propio. Capaz que lo dice, sí, y si no lo dice, ¿qué le digo al cliente? Ah, no, te tocó un juez que no sabía. No, no, hermano, soy yo el que lo tengo que plantear. Y lo presento en primera instancia y lo presento en cámara. ¿Ok? Acá me dice que tiene más llegada que nosotros. Puede ser, pero no importa. Es la fuerza de los argumentos. Fernando, tenemos que seguir con eso. Hay que avanzar en eso, sin ninguna duda. Entonces, vos fíjate la importancia que tenemos. Donde el Código Civil es el piso mínimo y núcleo duro. ¿Y qué planteamos nosotros? Una locura. A ver si. A ver, a pesar de mi inteligencia artificial, me gustan los papeles. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Que hoy el derecho es concéntrico. Adentro de todo, Constitución Nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Luego al ladito, el piso mínimo y núcleo duro del Código Civil y Comercial. Y después más afuera, el piso superior. ¿Qué es el piso superior? Las leyes especiales. Entonces, ¿cuál es la síntesis? ¿Qué normativa se aplica al consumidor? ¿Ley general o ley especial? No, nada de eso. No, no. ¿Qué se aplica? La normativa que más beneficia al consumidor, sea ley especial o ley general. Por eso vas a ver que cuando hablamos del piso superior, son aquellas cuestiones de una ley especial que te da más derechos que el Código Civil Comercial. Entonces ahí sí, ahí te aplico la ley especial. Reitero, ¿qué normativa se aplica? Principio pro homine. Se va a aplicar aquella normativa que más beneficia al consumidor sin importar si es ley especial o ley general. ¿Por qué? Porque es una cuestión de jerarquía normativa. Y en la puntita de la pirámide está el artículo 42 que dice que hay que proteger al consumidor y los tratados internacionales de derechos humanos que protegen a los consumidores. ¿Se entiende? O sea, fíjense la cantidad de cosas que tenemos concretamente para ir defendiendo a los consumidores. Entonces, y a ver, Waldi, decime, ¿qué tenemos nosotros que se aplique en la ley especial que me beneficie más? La ley de defensa del consumidor de orden público, por supuesto, también. Entonces la vamos a aplicar, pero siempre y cuando nos beneficie. En aquello que no nos ayuda, aplicamos otra norma que nos beneficie más. Y a ver, veamos. ¿En qué nos puede servir aplicar la ley de defensa del consumidor, como consultaba el colega, por sobre el Código Civil y Comercial? Reitero, le aplicamos la ley especial en lo que nos beneficie. Pregunta, colegas, ¿la responsabilidad en el Código Civil y Comercial es solidaria o simplemente mancomunada? No, es simplemente mancomunada. Ok, ¿qué dice el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor? Que la responsabilidad es solidaria. Ya está, ya está. En este caso concreto, cuando tengo un tema de responsabilidad, vamos a decir que es solidaria porque la Ley de Defensa del Consumidor es mejor todavía que el Código Civil y Comercial. Fíjate qué sencillito. Segunda cuestión, también del artículo 40, que es lo único que le faltó meter en el Código Civil y Comercial. Pregunta, ¿qué dice el Código Civil y Comercial de la cadena de comercialización? Y poquito, lo tenemos que enganchar atrás del 1073, contratos conexos, qué sé yo. Ahora, cuando vos consumiste una cadena de comercialización, yo cuando compré la yerba para el mate, la compré en un kiosquito. ¿Ok? Muy bien. Si me hacen mal la yerba, ¿a quién le puedo demandar? ¿Al kiosquero? Por supuesto que sí. Eso es relación contractual. ¿Y a alguien más? Por supuesto que sí. Al mayorista, al minorista, al distribuidor, al fabricante, el que le puso la marca, al importador. Pero yo con eso no tengo relación contractual, no importa. Y acá viene, colegas, un concepto que por favor démosle mucha bolilla. Artículo 42, cuando te habla relación de consumo. La relación de consumo es la desaparición del efecto relativo de los contratos. Recuerden ustedes que el efecto relativo de los contratos es como el truco. ¿Viste? Cuando vas al truco, lo primero que te enseñan es los de afuera son de palo. Acá no es así. El consumidor puede mandar a cualquiera. ¿Ok? Y por ahí un colega me planteaba, che, igual dice, ¿puede mandar también al productor de seguros? Y sí, ya hay jurisprudencia que determina eso. Che, ¿y no será mucho? ¿Y qué sé yo? La pregunta es, che, si un pibe que vende hierba y cuando me vendió por el kilo de hierba ganó 15 pesos. ¿Yo lo puedo demandar si esto me mata? Sí. ¿Y el tipo responsable por 15 pesos? ¿No será responsable también el productor de seguros? Yo sé que es duro, que es difícil, que es impactante, pero la ley lo determina claramente.
¿Ok? Entonces vos fijaste cómo tenemos que ir viendo qué aplicamos de cada normativa. ¿Se entiende? También tenemos, por ejemplo, la ley de accidente de tránsito. Vos fíjate, ¿qué dice el Código Civil? Uno tiene que pagar cuando es responsable de un hecho. ¿Ok? ¿Y la ley de tránsito dice eso? No. ¿Cómo? No. ¿Qué dice la ley de tránsito? Que las compañías tienen que pagar en algunos casos, aunque no exista responsabilidad de su cliente. Pará, diría Fantino. Repetímelo que me perdí. ¿Cómo? La ley, la 24449, artículo 68, determina que en algunos casos la compañía de seguros tiene que pagar aunque no exista responsabilidad legal de su cliente. Oiga, ¿y eso dónde es, Waldo? Sencillo, en la OLA, la obligación legal autónoma. ¿Qué es la obligación legal autónoma? Si vos te fijás, la ley determina, parece Finlandia, producido que sea el accidente de tránsito, la compañía de seguros pagará de manera inmediata los gastos de sanatorio y de sepelio. ¡Opa! ¿Y para eso tiene que ser responsable el asegurado? No. ¿Cómo? No. Notá que la trascendencia que tiene esto, yo no sé. Nadie me conteste, pero quiero preguntar, che, ¿cuántos de nosotros requerimos la obligación legal autónoma? ¿Ok? ¿Y se puede pedir? Por supuesto que sí. Está desde el año, creo que es 93, en la ley de tránsito. ¿Y cómo se hace eso? Muy fácil. Cuando tu cliente se tiene que operar en un hospital público, ponele, y no hay una prótesis, ¿qué hacemos? Y necesitamos plata, pero el hospital no la tiene. Ok. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Sencillo, intimar a la compañía de seguros. ¿Ok? Carta documento. Seguramente la compañía de seguros te va a decir, chistecito. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué nos enseñaron en la UBA, colegas? El abogado no tiene problemas, tiene soluciones. ¿Qué hacemos? Una medida autosatisfactiva. ¿Recuerdan las medidas autosatisfactivas que son como las medidas cautelares en que las dos son urgentes? ¿La diferencia cuál es? Que la cautelar es provisoria, en tanto que la autosatisfactiva es definitiva. Segunda diferencia, la cautelar es accesoria a otro proceso, en tanto la autosatisfactiva, ella es la principal. La tercera, que la medida cautelar requiere verosimilitud en el derecho, en tanto que la autosatisfactiva requiere alta verosimilitud en el derecho. Acá tengo colegas que me dicen, che, pará, Waldo, pero acá acordate que la superintendencia estableció un tope a los gastos de sanatorio. ¡Opa! Y acá, no sé si ustedes hablan latín, tenemos que utilizar la frase MITC. ¿Qué es MITC? Me importa tres cornetas que la superintendencia haya puesto un tope. Pregunta, colegas, ¿puede un oscuro burócrata de la superintendencia de la Nación vaciarme de contenido una ley nacional? Y la respuesta es binaria, o sí o no, no hay más vueltas. ¿Ok? Y resulta que el tope que nos pusieron para los gastos sanatorios es para que estés 17 minutos en terapia intensiva. Después te echan al pasillo. ¿Ok? ¿Eso es válido? No. ¿Cómo? No. Entonces, ¿qué tenés que plantear? Muy sencillo. Después tenés que plantear en la demanda principal que no tiene tope la obligación legal autónoma. Porque si tuviera un monto razonable, ok, habría que respetarlo. Ahora, si no tiene monto razonable, ¿sabe qué? No tiene tope. Así de sencillo. No solo eso. Si vos te viste en la obligación de meter una medida autosatisfactiva, luego en la demanda de daños y perjuicios, no te olvides de pedir daño punitivo. ¿Cómo? Daño punitivo. Pregunta, ¿hay una conducta más antisocial que una compañía de seguros no pague de manera inmediata los gastos ante una víctima? Por supuesto que no. Pues bien, hay que pedir daño punitivo. Otra de las ventajas de considerar que la víctima de un accidente de tránsito es un consumidor. ¿Por qué? Porque los daños punitivos están en la ley de defensa del consumidor. ¿Ok? ¿O vos te crees que a las compañías de seguros les preocupa que seas un consumidor por una cuestión de etiquetas? No, no. Les preocupan las consecuencias legales. Y una de ellas, justamente, ¿qué es? La aplicación de los daños punitivos. Consejo para los colegas, si quieren, anoten www.UNS, que es la Universidad Nacional del Sur, donde ahí tenés genios del análisis económico del derecho, como Pamela Tolosa, Hugo Asciarri, Matías Irigoyen Testa, fenómenos a nivel internacional, y ahí han establecido fórmulas
para el cálculo de los daños punitivos. Acceso gratuito, vos te fijás, plantealo si te conviene, si no te conviene no lo plantees, pero hasta tenés una fórmula para aplicarlo. ¿Qué quiero decir con esto, colegas? Fíjate la cantidad de cosas que tenemos para plantear, pero somos nosotros los que tenemos que hacer las demandas docentes. ¿Ok? Bien, pasemos ahora a la parte de que queremos hablar de los nuevos principios legales. Y acá, por favor, pido mucha cautela, porque estas son locuras que les voy a plantear. ¿Ok? Gracias a los amigos graduados, hoy mis 8 psiquiatras estaban de vacaciones, así que vengo a hacer terapia de grupo con ustedes. Les voy a plantear cosas delirantes. ¿Ok? Y estos son nuevos principios. Un principio es: el derecho se presume conocido. Y vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial. A ver si está acá. A ver si está. Decime en menos de un minuto. Goodbye. Take care. Decime en español en menos de un minuto si el derecho se presume conocido en Argentina. En Argentina se presume que las personas conocen la ley. Esto significa que no puedes alegar desconocimiento de una ley como excusa para no seguirla. Es importante informarte sobre las leyes y regulaciones para cumplirlas correctamente. Si necesitas más detalles, no dudes en preguntar. Acá está la respuesta que nos da la inteligencia artificial. ¿Es verdad? Y a ver, aclaremos. La doctrina seria le da bolilla a la inteligencia artificial. ¿Qué decimos nosotros? No. ¿Cómo? No. Mentirita. Son ficciones legales ridículas que se nos aplican en beneficio de las grandes corporaciones. A ver, yo me dedico a los seguros hace 40 años. Y pregúntame, Waldo, ¿cuántas normativas de seguros conocés vos? Y calculo que el 2%. Ok, y me dedico exclusivamente a esto. Pregúntame, ¿tu cliente qué sabe de la ley de seguros? Ni de casualidad. Y acá viene la gran cuestión. Che, ¿cuál es el principio que planteas, Waldo? Muy sencillo. El primer principio es: el derecho no se presume conocido por los consumidores. ¡Oh, animal! ¡Te van a asesinar! ¿Qué estás planteando? Sencillo. El derecho no se presume conocido por los consumidores. O te cambio la pregunta. Al primer cliente que te venga mañana decir: a ver, recitame la ley de seguros. ¿Qué hay? ¿Ley de seguros? Te voy a preguntar. Sí, sí, pero usted la debería saber. Si no la sabemos nosotros, ¿cómo la van a saber los consumidores? ¿Ok? Muy bien. Ahora, alguien me va a decir, pero bueno, ¿sabes qué? Tenés el artículo 8 del Código Civil y Comercial que determina: la ignorancia de las leyes no sirve como excusa para su no cumplimiento. ¡Wow! Ya con ese artículo, Waldo, te mataron. Pero, les aclaro. Ustedes se acuerdan que yo les dije que Dios es argentino. Y en las leyes, ¿Dios dónde aparece? Después de las comas. ¿Coma? Si hay una coma, capaz que está Dios y te levanta la banderita y dice: tengo algo para vos. Sí, ¿y el artículo 8 tiene coma? Sí. Oye, ¿y qué dice entonces? El artículo 8 reza: la ignorancia de las leyes no sirve como excusa para su no cumplimiento, coma, salvo que haya una norma que determine lo contrario. ¡Wow! ¡Para! ¡Qué interesante! Salvo que haya una norma que indique lo contrario. Y acá Claudia me mira y me dice: Waldo, ¿y le encontraste esa norma? Y la respuesta para Claudia es: Claudia, ¿me tenés fe? Porque si no tenés fe, apagamos todo y nos vamos a casa. ¿Ok? Y la respuesta es: por supuesto que está, amigos. Si Dios es argentino. ¿Y dónde está, Waldo? Sencillo. En el artículo palito, palito, redondito, redondito. ¿Cómo? Artículo 1100. Deber de información. Es una maravilla esa norma. Una maravilla. ¿Por qué? El artículo 1100 de deber de información es parecido al artículo 42 de la Constitución Nacional de deber de información, parecido al artículo 4 de la Defensa del Consumidor de deber de información, pero, te agrega dos palabras determinantes que hacen un tsunami legal en el derecho en favor de los consumidores. ¡Wow! ¿Y cuáles son las palabras mágicas? No lo dice Waldo, lo dice el Código Civil. El artículo 1100 ordena a las empresas que le deben informar a los consumidores todas, comillas, circunstancias relevantes. Y acá viene la pregunta del millón, colegas. ¿El derecho
¿el derecho será una circunstancia relevante para tu cliente? Joder que sí, si justamente le van a romper los dientes por aplicación del derecho que él desconoce. Y ni hablar en el tema de seguros, amigos. En los seguros tenemos reticencia, grabación del riesgo, prorrata, cláusula claims made, que el común de la gente normal no tiene ni idea. Pero está en la ley. Sí, pero está en la ley, pero yo no lo conozco. Ah, debería saberlo. Pero ahora, reanalizando con progresividad, como diría la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de ver las cosas en favor de los consumidores, sí, si la ley ordena que me tenés que informar toda circunstancia relevante y el derecho es una circunstancia relevante, la pregunta es, ¿me lo deberías informar? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Y acá viene una cuestión que no, se aplica a esto y en general. Vos fijate qué paradoja. Hay ríos de tinta diciendo el deber de información es el pilar básico del consumidor y hay que cumplirlo, piripipí, pa. Muy bien. Pregunta, colegas, ¿cuál es la sanción cuando una compañía de seguros no cumple con el deber de información? La respuesta es, ¿perdón? ¿Cómo? No hay sanción. Me estás jodiendo. No, agarra cualquier libro. ¿Qué te dice? No, podés anular el contrato. ¿Para qué quiero anular el contrato si justamente tuve el siniestro? No. Pedí daño moral. ¿Estás loco? ¿Quién vieron muchos juicios de daño moral por falta de información? No. Entonces, ¿qué planteamos, amigos? Respuestas concretas para que mañana utilicen tu expediente. ¿Y cuál va a ser? Sencillo. Escúchate. Cuando la empresa en general o la compañía de seguros en particular y o el productor de seguros no cumple con el deber de información, léase deber de información, deber de asesoramiento y deber de advertencia, ¿cuál es la sanción? Sencilla, muy fácil. La sanción es que no se va a aplicar en perjuicio del consumidor todo aquello que se debiera informado y no se informó. Va de vuelta. No se va a aplicar en perjuicio del consumidor todo aquello que se debiera haber informado y no se informó. Mirá qué fácil de aplicación automática. Entonces, la pregunta es, che, ¿deberías haber informado el derecho? Sí. ¿Lo informaste? No. ¿Sabe qué? Todo aquello que me debería ser informado a mi consumidor y que me perjudique, no se va a aplicar. Lo que está vigente y me beneficia, por supuesto que se aplica. ¿Se entiende cómo es el tema sencillo de todo esto? ¿Por qué? Porque si no nos llenamos de vaguedades, generalidades que no tienen ninguna ventaja para nuestro cliente. Porque si nos llenamos la boca hablando de la información, de deber de asesoramiento y deber de advertencia, pero no aplicamos sanciones, muchachos, ¿de qué estamos hablando? ¿Ok? Entonces vos fíjate, la sanción para cuando una empresa en general o una compañía de seguros en particular no cumplen con el deber de información, asesoramiento o advertencia, que después en otra charla los veremos, es que no se va a aplicar en perjuicio del consumidor todo aquello que se debería haber informado y no se le informó. Entonces vos fijate, con esto lográs una respuesta inmediata. Che, ¿deberías haber informado algo? Si lo informaste, no. Entonces acá viene el gran tema. Y ahora analicemos el 1100 con lo que estamos hablando. El 1100 dice, se debe informar todas circunstancias relevantes. Por ejemplo, el derecho. Che, ¿la compañía de seguros o la empresa le informó a tu cliente del derecho? No. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Muy fácil. No se va a aplicar ninguna normativa legal que perjudique a tu cliente, que se debería haber informado y no se informó. Fíjate cómo te cambia el panorama legal de una manera total y absoluta. Y lo más importante es que esto tiene fundamento legal. Porque, a ver, muchachos, vamos a ser muy honestos intelectualmente. El artículo 8 permite decir que el derecho no se presume conocido. Y la respuesta es por supuesto que sí. Porque, a ver, vamos a leerlo concretamente el artículo 8, porque yo no me lo sé de memoria. Y el artículo 8 dice, principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento. Coma. Y ahí aparece Dios. Si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. Es decir, la misma normativa del código prevé que hay casos donde el derecho no se presume conocido.
¿Y de dónde lo sacamos nosotros? El artículo 1100, que te ordena informar toda circunstancia relevante. Fíjate qué cambio de panorama total y absoluto que tenemos en el mundo. A ver, yo no tengo ni idea, pero calculo que vamos por el número, ley número 27.000 más o menos. Creo que sí. Che, entre nosotros, ¿quién sabe el 30% de las leyes? ¿20%? ¿5%? Ni idea. Ahora salió el DNU, capaz que lo cambian, la ley Omnibus la cambian, la nueva, la que... Sí, ¿lo sabemos esto? La verdad que no. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿y a quién beneficia que la ficción de que el derecho se presuma conocido por los consumidores? Adivina. A las grandes corporaciones, porque las compañías de seguros tienen una gerencia legal, se especializan en seguros, los bancos tienen una gerencia legal, se especializan en bancos, las empresas de prepago una gerencia legal, se especializan en medicina de paga, y tu cliente tiene que saber todas las leyes a profundidad total y absoluta. Ficción ridícula y estúpida. ¿Ok? Entonces, si queremos proteger al consumidor de verdad, lo tenemos que hacer con estas cuestiones. ¿Está? Y somos nosotros los que tenemos que plantear eso. El primer principio es justamente esto que determinamos que el derecho no se presume conocido. Después, tenemos otro principio importante. Esto es para los abogados viejos. Carla, ¿querés hacer una pregunta? Bueno, si no seguimos. Entonces, el segundo principio se basa en este artículo. Me va a decir, che, Al Waldo, audio. está al revés. Sí. El 499. 499 patas para arriba. Era Perdón, doctor, ahí le habilité, perdón, no podía desmutearme. Ahí le habilité el mic a Carla para que haga. bueno, dale, Carla, con todo gusto. Aprovechamos Sí. y me llevo un mate. Dale. Perdón, no me quedó claro. O sea, el 1100 es el que ordena la información, ¿no? Sí. El deber de información, asesoramiento, etcétera, etcétera. La sanción por el incumplimiento es que no se aplicará en perjuicio del consumidor lo que no se informó. Y eso usted dice que surge del 8, del artículo 8. El 8 te abre el panorama para... el 8 empieza diciendo, la ley se presume conocida, coma, salvo que haya una norma que determine lo contrario. ¿Y qué decimos nosotros? El 1100 determina lo contrario. Ah, perfecto. Ahora me cerró. Muchísimas gracias. Eso Buenísimo, solo. un placer, un gusto. Bueno, vamos al segundo principio, que es este artículo, el 499, del viejo Código de Vélez. Era el único artículo que yo sabía de memoria. Que decía el 499, no hay obligación sin causa. Una maravilla, chiquito, cortito al pie, me lo sabía. ¿Cuál es nuestro principio? No hay desobligación sin causa. ¿Perdón? Que la empresa no puede desobligarse frente al consumidor si no tiene una causa. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. ¿Recuerdan ustedes cuánto es el plazo que tiene un asegurado, por ejemplo, para hacer la denuncia del siniestro? 3 días corridos. Corridos, así que cuando hay un fin de semana largo, trata de que tu cliente haga la denuncia lo antes posible. Muy bien. ¿Qué pasa si tu cliente la hace el día 5, 10 o 30? O 50. La compañía de seguros te dice, lamentamos tener que informarle que por violación del artículo 46 de la ley 17418, usted ha perdido todos sus derechos. ¡Wow! Y yo tengo 3 nietas chiquititas que están en plena etapa que les dicen, hola, ¿cómo te va? Y te dicen, ¿por qué? A todos te preguntan por qué. Y la pregunta sería, che, colega, ¿cuál es el motivo por el cual tu cliente asegurado pierde sus derechos frente a la compañía de seguros por una denuncia tardía? La ley. Sí, ¿y cuál es el motivo de la ley? Y acá viene el gran tema, amigos. ¿Cuál es nuestro planteo? Sencillo, fácil y cortito. Es una compañía, una empresa en general y una compañía de seguros en particular pueden desobligarse, es decir, no cumplir con su prestación, si hay un incumplimiento del cliente que le causa un perjuicio sustancial. Va de vuelta. Si tu cliente hace la denuncia el día 10 y se acredita que la compañía de seguros no sufrió ningún perjuicio por la denuncia tardía, pregunta, ¿a santo de qué va a perder el derecho a tu cliente? Más allá que lo diga la ley. No tiene fundamento. Y ahora sí, sacate los anteojos y ponete los anteojos del artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice, hay que defender al consumidor, hay que... Oiga. Entonces, leamos ahora el artículo 46 de la Ley de Seguros a la luz del artículo 42.
El 46 dice, pibe, si vos presentás denuncia después de los 3 días, has perdido todos tus derechos. Che, y el 42, la Constitución Nacional, la puntita de la pirámide, ¿avalaría dicha información? La respuesta es por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, ¿cuál es lo concreto de todo esto? Que para que una empresa en general y una compañía de seguros en particular se desobligue, es decir, que no cumpla su prestación frente al cliente, tiene que acreditar que ha sufrido un perjuicio sustancial, porque sería totalmente ridículo y absurdo que la compañía de seguros no acredite que tuvo un perjuicio sustancial y a pesar de eso no pague. La pregunta es, ¿y por qué no pagaría? ¿Y por qué no? No, porque no existe. ¿Se entiende? O sea, vos fijate, si tenemos la Constitución Nacional, artículo 42, los tratados internacionales de derechos humanos, la ley de defensa del consumidor, el piso mínimo y el núcleo duro. La pregunta es, ¿resiste análisis? Que una compañía de seguros te diga, che, no te pago porque hiciste la denuncia tardía. No, muchachos, bajo ningún punto de vista. ¿Está? Entonces, si la denuncia le causó perjuicio a la compañía de seguros, la compañía de seguros solamente se puede desobligar en la medida de la relación de causalidad que la denuncia tardía le cause un perjuicio. Bajo apercibimiento que si no le causó perjuicio, muchachos, la tenés que pagar toda. No tendría ningún sentido que sin ningún perjuicio la empresa frente al consumidor no le pague su prestación. Es una cuestión de razonabilidad básica. ¿Ok? Esto es otro tema que es importante. Otro tema, otro principio nuevo. Ya dijimos, 1, el derecho a no se presume conocido. 2, no hay desobligación ni causa. 3, la autonomía de la voluntad ha sido reemplazada por el orden público. ¿Te acordás que cuando fuiste a la facultad te hablaban de la autonomía de la voluntad, pacta sunt servanda y qué sé yo? Mentira. ¿Cómo? Mentira. No existe más. Pero Waldo, ¿te parece? Pero no lo digo yo. Lo dice el código. ¿En serio? Claro que sí. El código dice que la autonomía de la voluntad no se aplica a los consumidores. ¿Y eso dónde está, Waldo? Sencillo. El artículo palito, palito, palito 8. El artículo 1118 es una genialidad. Creo que es una norma única en el universo. La hizo nuestro Código Civil y es una genialidad absoluta. Creo que el autor intelectual es Gabriel Stiglitz, me parece. ¿Y qué dice el artículo 1118? Escuchate esto. Las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. Explotó el mundo. No existe más la autonomía y la voluntad. No existe más el pacta sunt servanda. Va de vuelta. Las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. Ok, fíjate la trascendencia que tiene todo esto. No existe más lo que acá un par de colegas pelados que tenemos nos enseñaron 1137, 1197. No, muchachos, camine escucha, eso no va más. Ahora lo que tenemos, lo que hay concretamente es justamente esto, la autonomía, y no nos pega la autonomía del DNU tampoco, porque el DNU lo que modificó son los contratos paritarios. Okay, artículo 1118. Y el DNU, tan ridículo y tan fuera de concepto es el DNU en el tema del Código Civil, que lo que modifica es los contratos paritarios. Pregunta, ¿quién de ustedes alguna vez tocó de cerca un contrato paritario? Yo nunca en la vida. Jamás he visto ninguno. Por suerte, en ese DNU cuando hablan, no tocan a los consumidores. Lo único que hablan es del tema de los contratos paritarios. ¿Ok? Por tanto, a nosotros, cero consecuencia legal. Va de vuelta. El DNU para los consumidores tiene cero consecuencia legal porque la única modificación que se hizo fue para el tema de contratos paritarios, no para los contratos de consumo. Así que en eso no nos preocupa. ¿Ok? ¿Qué otro principio legal tenemos? Interesante. Rápidamente. Pregunta, en caso de conflicto entre una ley general y una ley especial, ¿cuál tiene preeminencia? Y en la facultad te dicen, la ley especial, la ley especial. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Igual hace 500 años que lo vienen diciendo. Sí, está bien, pero ¿por qué? Porque me lo dijo mi profesor. Y a tu profesor se lo dijo su profesor. Y a él, el suyo. Pero a ver, pregunta, colegas,
¿Cuál es la normativa legal que determina que la ley especial tiene preeminencia sobre la general? La normativa es la... ¿Cuál? No me digas que no hay. Micaela tiene razón, no hay. Me estás jodiendo. ¿Cómo no hay? Nos vinieron corriendo con la vaina durante siglos y no hay ninguna. No. Ah, pará, me dice acá Sergio. Principio de lógica. Pero ¿sabes qué? La pregunta al revés sería, che, ¿hay alguna norma que dice que la ley general modifica la especial? Sí. Pará, ¿cómo? Si ningún libro dice eso. Va de vuelta a la pregunta. ¿Hay alguna norma legal que diga que la ley general modifica la especial? Sí. ¿Y cuál es esa norma? Venimos hablando hace una hora. Nuestro nuevo amigo, el Código Civil y Comercial. ¿Qué es, ley general o ley especial? General. Oye, ¿y qué dice el Código Civil? Recordemos, el Código Civil en el tema de consumidores es el piso mínimo y núcleo duro. Y agrega, la ley especial lo podrá mejorar, pero jamás en la vida lo podrá empeorar. Oye, y si no lo puede empeorar, en caso de conflicto, ¿cuál tiene preeminencia? El Código Civil y Comercial. ¿Y eso figura solamente en los fundamentos? No, no. Hay un artículo que es el as de espada. 1094. ¿Cuál es el título del artículo 1094? Prelación normativa. ¿Cómo? Prelación normativa. Recordá que el tema de consumidores en el Código Civil está del 1092 al 1122. Pues bien, el 1094, que está dentro del consumidor, dice prelación normativa de las cuestiones vinculadas con los consumidores respecto a las demás leyes. ¿Se entiende? Y después, ¿qué te dicen los fundamentos? El propio Código Civil Comercial. Prelación jerárquica normativa argentina. Una, Constitución Nacional. Dos, los principios del consumo del Código Civil Comercial. Tercero, abajo de todo, allá, inferior, la ley especial. Y no tiene su lógica eso. Porque no es una cuestión de especialidad o de generalidad, sino es una cuestión de jerarquía. Recordemos que la normativa de los consumidores son normas ius fundamentales. ¿Qué significa que son normas ius fundamentales? Son normas que están ancladas en la Constitución Nacional. O te cambio la pregunta. ¿Qué tiene preeminencia? ¿La Constitución Nacional o la Ley de Seguros? Ah, qué pregunta, Walter, la Constitución. Pero pará, ¿la Constitución qué es? ¿Una ley especial o general? Hoy es general. Claro. El tema no es la generalidad o la especialidad, es la jerarquía normativa. Y lo que está en la puntita, léase Constitución Nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y la parte del Código Civil, que es una norma ius fundamental, que tiene anclaje legal en el artículo 42, es que normativamente es superior a una ley especial. Por eso es que hacemos este cuadro. Esto acá modifica todo. El piso mínimo y núcleo duro, Constitución Nacional, Tratados Internacionales y el piso mínimo del Código Civil y Comercial. Después se aplican las leyes especiales. Es decir, concretamente, también en el 63 perfectamente, que determina la jerarquía. Entonces, fíjense, colegas, que esto lo tenemos en la normativa vigente y somos nosotros los que se lo tenemos que explicar a justamente los jueces. Hay algunos que lo aplican de oficio, otros que no. Somos nosotros quienes tenemos que cumplir a rajatabla con nuestra obligación de abogados. ¿Ok? Un par de principios más y ya pasamos para las preguntas. Principio. Este es buenísimo y te va a servir muchísimo. El principio se llama los contratos no se leen y no hay culpa del consumidor por no leer los contratos. No, Waldo, te deliraste. ¿Cómo? Los contratos no se leen y no hay culpa del consumidor por no leer los contratos. No, Waldo, te llega a agarrar mi profesor de contratos y te asesina. Ok, es verdad. Pero a ver, pregunta, colega. ¿Los contratos se leen? Y acá debemos recordar, siempre menciono el filósofo contemporáneo Ángel de Brito. Viste que él te habla de la AM. Pues yo te hablo de leer. Tienes que leer el contrato, entender el contrato y memorizar el contrato por los siglos de los siglos. Pregunta, ¿alguno de ustedes es Funes el memorioso de Jorge Luis Borges? Yo no. Además, imagínate un tipo de mi edad, que haré contratos hace 50 años.
Si ni siquiera leí el contrato que hice hoy, lo voy a memorizar por los siglos de los siglos. Y aquellos que me digan, che, no, el contrato se lee. A ver, vamos a poner un ejemplo práctico. Por favor, en el chat me ponen, por favor, las 5 características principales del contrato de Zoom que ustedes suscribieron para escuchar esta charla. 5 nada más. Bueno, 4. 2. ¿Alguien leyó el contrato? Obviamente que no, muchachos. Pero esto se lo decía Friedrich Nietzsche. Somos humanos, demasiado humanos. Y no es un tema que el consumidor argentino sea estúpido. Nadie en el mundo lee los contratos. Va de vuelta. Nadie en el mundo lee los contratos. El otro día estaba leyendo una profesora de Harvard de contratos. Profesora de contratos de Harvard que dice, yo la verdad que no leo los contratos. Quise leer el tarjeta de crédito y jamás lo pude llegar a comprender. Profesora de Derecho de Harvard. Es más, Richard Posner, el padre del análisis económico del derecho, el tipo más citado en Occidente. La pregunta es, y dio una conferencia y la parte más interesante son las repreguntas. Un chico joven le dice, dígame, don Posner, usted que es el padre del análisis económico del derecho, ¿usted lee los contratos? ¿Y qué es lo que dijo Posner? No, porque no los entiendo, no los puedo cambiar y no puedo hacer nada. Ah, para. Si ni siquiera Richard Posner lee los contratos, ¿le podemos endilgar responsabilidad legal al consumidor argentino por no leerlos? Y la respuesta es que no. A ver, ¿podría haber culpa de un consumidor por no volar? No, Waldo, ¿cómo haber culpa por no volar si nadie vuela? Pues bien, si nadie en el mundo lee los contratos, ¿puede haber culpa del consumidor por no leer los contratos? Por supuesto que no. Se entiende, se comprende. Claro, algunos compañeros van a decir, che, Waldo, ¿y cómo solucionamos esto? Es otra charla que vamos a dar, que es el deber de información a través de la inteligencia artificial. ¿Ok? Les hablaba de este libro que acabo de publicar. Cuando vayas a la página 1, vas a ver algo original. Porque cuando estoy por mandar el libro a la editorial, me dicen, che, Waldo, te falta el video. ¿Qué video? Si esto es un libro. No, el video. ¿Qué video? No, porque ahora los libros de la ley, en la primera página tiene un código QR. Vos pones el celular y te aparece Waldito en este mismo lugar contándote de qué va el libro. Oye, mira qué buena idea. Qué bien. Che, contame, ¿tu póliza de seguros tiene muchos códigos QR? Cri, 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 cri. Acá el libro se llama Contratos, Consumidores y Seguros. La crisis del contrato, literal la ley. Pero la pregunta es, che, ¿tiene código QR? No. Y la pregunta es, ¿puede ser que a la editorial, la ley, se le ocurra poner un código QR y no se le ocurra a las compañías de seguros? ¿Entendés por qué para mí tiene razón Joan Manuel Serrat? Entre ellos y yo hay algo personal. Muchachos, no nos están informando adrede. Para ir cerrando esta charla, amigos, hoy tenemos todas las herramientas legales para defender a nuestros clientes. Podemos defender a los consumidores. Somos nosotros los que tenemos que hacer el encuadre legal con todas las características que corresponde. ¿Ok? Quizás hoy la jurisprudencia avance en un lado o no tanto, pero va a depender de nosotros que avancemos en ese aspecto. Y tenemos toda la normativa para defender a los consumidores. Para cerrarlo, una frase que yo le enseñé a mis hijos y a mis nietos, que me enseñó mi padre, Mariscal Rommel, Africa Corps, norte de África, peleándose con el general Montgomery, el general estrella inglés. ¿Y cuál era la frase de cabecera de Erwin von Rommel? Lo imposible lo haremos ahora. Los milagros tardarán un poco más. Amigos, depende de nosotros modificar la situación de nuestro país. Muchas gracias. Quedo a disposición de todas las preguntas. Bueno, abrimos entonces a las preguntas. Como siempre pueden levantar la mano, que ya veo que hay algunas manos levantadas, y les vamos a dar la palabra. Antes de comenzar con las preguntas, ¿te parece, Waldo, si comparto el QR antes de que se me vayan todos? Carolina, es como en casa, mandan las mujeres lo que tú digas. Sí, sí. Bueno, entonces voy a compartir a continuación un QR
que nos pasó el doctor para un descuento, ¿sí? 15% de descuento en todos los libros, así que ahí lo pueden escanear, si quieren saquen, no sé, captura de pantalla, igualmente va a estar el video en YouTube, así que cualquier cosa vamos a estar subiéndolo y van a poder verlo ahí también. Cualquiera que sufra insomnio lee ese libro y se duerme enseguida, así que eso es garantizado, ¿eh? Recomendado. Bien, ahora sí, entonces voy a dejar de compartir, así podemos pasar a las preguntas. Comenzamos. Carla, no sé si tenés levantada la mano, le damos la palabra a Carla. No escucho, ¿eh? Estás muteada. Estoy pegada todavía. Perdón, no la volví a levantar, me quedó levantada Ah, ok. de antes. Buenísimo. No hay Ni cómo problema. hago. A ver, Ahí, perdón, te voy a silenciar y bajo la. Disculpa. Carla. Ahora le damos la palabra a Graciela, entonces. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Perfecto. Wando, te quería hacer una consulta. Pase la Mira, dificultad. tengo a mi papá, tuvo un accidente, está asegurado por una compañía y tuvo un accidente con alguien asegurado por la misma compañía. No quiero decir la compañía, pero es una de las más grandes del país. Bien. Resulta que le rechazan el siniestro, pero pasaron los 30 días y ellos dicen, no, ese plazo es para cuando yo te tengo que cubrir a vos como mi consumidor, no para ahora que vos en realidad lo que te está cubriendo es el seguro de responsabilidad civil del otro asegurado, digamos. Perfecto. Graciela, la cuestión es la siguiente. Lo que te dijeron a vos es lo que dice la doctrina seria. Nosotros no somos serios, somos herejes. ¿Y qué decimos nosotros? Que el artículo 56 también se aplica a la víctima. ¿Por qué? Como la víctima es un consumidor y forma parte de la relación de consumo, ese artículo 56 que tiene que rechazarte entre los 30 días también se aplica en favor de tu padre o de tu cliente, de manera tal que si no rechazaron, te beneficia a vos. Y también averigua paralelamente si al asegurado que tuvo el accidente se lo rechazaron. Porque si no se lo rechazaron a él, es un derecho adquirido tuyo y también el siniestro queda aceptado iure et de iure. Genial, muchas gracias. Un placer. De aburrido nomás, uno de los libros que hay es La Ley de Seguros Comentada, que salió en junio del año pasado. Ahí tenemos el artículo 56 y ahí aplicamos eso, que es una doctrina novedosa nuestra, pero que dice que también se aplica en favor de las víctimas de accidentes de tránsito. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Noelia, puedes activar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo mío es fuera de seguros. Tengo dos consultas. La primera respecto al derecho consumidor y cómo fue el orden de prelación con las normas del Convenio de Montreal de Aviación. ¡Ah! ¡Qué pregunta! Vamos a ser muy honestos intelectualmente. Yo hablo mucho de lo poco que sé. Yo me enfoco más que nada en seguros, ¿ok? El tema de la aplicación de la normativa de consumo en la cuestión de transporte aéreo y todo eso, para mí es absolutamente inconstitucional que digan, che, esto no se aplica al transporte aéreo. Hay un excelente doctrinario, Diego González Vila, un doctrinario de San Juan, el número 1 en esta cuestión, búscalo. Normas de consumo y transporte, aerotransporte, que ahí te ha escrito muchísimo y muy, muy bien. Bueno, muchas gracias, Noelia. Le damos ahora la palabra a Karina. Karina, ya puedes activar el micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. A ver, cuando estuvimos hablando en el tema de la relación de consumo en la cadena de comercialización, ¿sí? Cuando uno contrata un seguro a través de la tarjeta de crédito y se genera un siniestro, ¿dentro de esa cadena de comercialización se puede demandar a la tarjeta de crédito? Qué excelente pregunta. La verdad es que nunca lo analicé, pero la respuesta sería, perdón, empecemos de a poquito, vayamos por partes, diría mi amigo Jack el Destripador. ¿La tarjeta de crédito forma parte de la cadena de comercialización? Y la respuesta Sí. es sí. Sí, la respuesta es sí. Señores, avance con todo. ¿Por qué?
Porque hay un principio ya de la época de los romanos, donde está el lucro, está el riesgo. Si la tarjeta de crédito gana plata con eso, necesariamente tiene que ser responsable. Sí, yo creo que habría... No escribí nada al respecto, pero está interesantísimo lo tuyo, Karina. Para mí sí sería responsable porque forma parte de la cadena comercial, artículo 40 de la ley 24.240. Perfecto, gracias. Un placer. Bueno, gracias, Karina. Ahora le damos la palabra a Oscar. Oscar, ya puedes activar el micrófono. Les pido a todos que sean concisos con las preguntas porque hay muchas manos levantadas. Hola, sí, buenas tardes. Ley general o especial mejor, derogada, respecto, digamos, por el principio de progresividad y de retroactividad, se sigue aplicando. Está buenísima la pregunta, Oscar. La verdad que no quise meterme en eso porque realmente es un lío complejo. Pero fíjate, lo que pregunta Oscar es, che, ¿una ley derogada puede seguir siendo aplicable? Y la respuesta es, che, si esa ley derogada está mal derogada porque violenta el principio de no regresión, allá hay jueces que dicen que, por ejemplo, la eliminación del plazo de 3 años no soporta el control de convencionalidad. Y si no soporta ese control convencional, hay algunos jueces que dicen que sigue vigente el plazo de 3 años. Otros aplican el de 5. Pero para mí, bien analizado el tema, sí podría aplicarse una ley no derogada, sino mal derogada porque violenta el principio de no regresión. Creo que se podría llegar a pelear, sí. Y una otra pregunta, ¿la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos sería superior también a las leyes locales o nacionales? Necesariamente. Bueno, acá les presento a mi nieta. Saluda, Isa. Ok, ya está, muy bien. Hay veces que tengo las 3 nietas arriba de la cabeza, pero bueno, hoy solamente una. Y la, Sí, rela- por supuesto, y- las sentencias de la Corte Interamericana son superiores a todas las leyes e incluso podría ser superior a las de la Corte Suprema. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es interesante. Es más, me la dejaste picando. Amigos, para aquellos que sean de la provincia de Buenos Aires, les quiero hacer que la noche sea muy feliz. Anotate, Barrios contra Lascano. Barrios contra Lascano, sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que son de aplicación obligatoria, y determina, es un fallo viejo porque es del 18 de abril del año 24, reciente, y determina lo que es una cuestión totalmente lógica, determina la inconstitucionalidad sobreviniente de la ley que prohíbe la indexación. ¿Ok? Va de vuelta. Determina la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe la indexación. Para los que son jóvenes, hace mucho tiempo, con un pesito comprabas $1. Hoy es 1000 a 1. Por tanto, eso lo llama inconstitucionalidad sobreviniente. Ya lo ha determinado la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. De manera tal que cuando la compañía de seguros no quiera actualizarte la suma asegurada, pues dice, no, me lo prohíbe la ley que prohíbe la indexación, decirle, pibe, hace una semana la Suprema Corte de la Provincia determinó la inconstitucionalidad de esa ley y de aplicación obligatoria. y la reglamentación inferior, una resolución que contraría una ley, se puede plantear por inconstitucionalidad o por jerarquía, También, digamos. también, sí, sí, por supuesto. También, gracias. De nada. Bueno, gracias, Oscar. Le damos ahora la palabra a Joaquín. Joaquín, ya puedes activar el micrófono. No sé si tenés conectado el micrófono, Joaquín, porque no se escucha. A ver si puede. Probamos una vez más. Y luego pasamos. Ok, no escucho. Fíjate, Joaquín, de conectar de nuevo. No sé si tendrás conectado algún micrófono o algo. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Luciana, ya puedes activar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Doc. Mire, la consulta es la siguiente. Tengo un cliente que tuvo un problema con Mercado Pago y precisamente Mercado Pago, frente a la estafa que recibió, se avala en decirle que como no sabía que el mensaje que recibió fue por un WhatsApp que no estaba verificado, bueno, no es un tema de ellos, le debe mi cliente el dinero a Mercado Pago de la estafa. Y puntualmente, si puedo digamos, asesorarlo con el deber de información, basándome en que no le pueden decir que no puede aducirle, como no conoces el derecho y que Mercado Pago no se
no se maneja con WhatsApp o si no está verificado, así que sea. Concreto. Recuerden que yo cuando hablo de deber de información es una síntesis. En rigor de verdad hablamos de deber de información. Después más abajo deber de asesoramiento y después más abajo deber de advertencia. Son 3 deberes consecutivos, progresivos y que tienen que cumplir las empresas frente al consumidor. Si no cumplen con cualquiera de los 3, aplicamos la sanción que dijimos antes, que no se aplique en el perjuicio del consumidor todo aquello que se debe informar y no se informó. Y si por más que Mercado Pago te lo ponga en una página y son miles y miles de hojas, hermano, la información tiene que ser eficiente, si no, no sirve. Es como que te lo pongan en alemán. Sí, está informado que es alemán. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo. Si no es eficiente, no sirve como deber de información. Perfecto, muchísimas gracias. Un placer. Buenas tardes. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Seguimos con Melody. Melody, ya podés activar el micrófono. ¿Se escucha? Bájala. Ok, bueno, seguimos con Lorena entonces. Lorena, ya podés activar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, el futuro cliente perdió todos los WhatsApp que le había mandado al productor para que cambie el domicilio del contrato de hogar. Tuvo un robo, no se lo quieren cubrir. Ahí a todos los de la cadena, cito, ¿verdad? ¿Cambió el domicilio que la casa donde estaba asegurada? Sí. Entonces se lo dijo al productor varias veces, pero perdió esos WhatsApp porque cambió de celular. Es una cuestión de prueba compleja. A ver, yo no conozco, creo que en el tiempo WhatsApp no queda mucho registro por allí en la nube, pero recuerden, colegas, algo fundamental. En la facultad a vos te mintieron cuando el profesor del procesal te dijo, el que alega debe probar. No. Recuerden que en el tema de consumidores, artículo 52, 53, por ahí determina la carga probatoria dinámica. ¿Qué significa esto? Que tiene que probar que se encuentren mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. Así que capaz fiscal Por eso la compañía, claro, tendría que ahí probar, y aparte porque es la que conoce más, creo que es un artículo suyo, que conoce más que el consumidor. Y aparte la póliza no dice cómo tendría que hacerlo, si por carta, documento, etc. Fíjate, capaz que por ahí te serviría. Gracias, doctor. Un placer. Bueno, gracias Lorena. Ahora le damos la palabra a María. María, ya podés activar el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, mi consulta es sobre la obligación de los clientes en un seguro de automotores de informar el uso que le va a dar al vehículo, ¿no? Y acá entra una pregunta interesante: ¿qué pasa con el uso comercial de, por ejemplo, aquellos vehículos que son utilizados para la vida diaria y después en un momento del día se activa Uber o Cabify, ¿no? Es un tema complejo, siempre sugiero que hagan el seguro que realmente corresponde. La única defensa que se me ocurriría ahí sería el tema de relación de causalidad. Es decir, hay casos donde un tipo era remisero, no denuncia que el auto era remis, pero va a la casa de la madre a cenar, estaciona el auto y se lo roban. La compañía se lo rechaza porque no había declarado que era remis. Como no se acreditó la relación de causalidad, es que le tuvieron que pagar. Ahora, Claro. cuando lo usa como Uber o como remis, la realidad es que también hay que ser honesto intelectualmente. El tipo que es remis utiliza más el auto y por tanto se fomenta la responsabilidad civil. Distinto el tema robo y el tema incendio. Pero en responsabilidad civil, si no acreditaste eso, trata de buscar que no haya relación de causalidad. Claro, acá el tema es robo, que es por desconocimiento del cliente que denunció. Yo estaba manejando en calidad de Uber y después dice, pero yo no tenía ni idea de que tenía que denunciar, y ahí está el desconocimiento, ¿no? También que uno puede llegar a alegar. La responsabilidad del productor de seguros que te tiene que advertir todo eso. Anotate fallo Colombato. El fallo Colombato es de la Cámara de Apelaciones, creo que de Azul, donde una persona, un tema análogo, lo que era la prorrata. La prorrata es la proporción entre el valor a riesgo y la suma asegurada. Sí. Nunca se lo explicaron, entonces como no se lo explicaron fuera a juicio, y el juez le dijo, perdón, productor, ¿lo explicaste? No. Compañero, ¿lo explicaste? No.
figura en la póliza no es suficiente, entonces no aplica. Capaz Pero que también, doctor, perdón, ya finalizó, es más todavía complejo cuando no hay un productor involucrado y cuando uno, por ejemplo, esta persona lo había comprado de una agencia, es decir, compró el auto 0 kilómetros y ahí mismo le vendieron el seguro. Entonces, es como que la información es menor aún, ¿no? A ver, Porque a la responsabilidad de la información, del asesoramiento y de la advertencia pega en la compañía de seguros. Si no cumplieron ellos a través de uno o de un tercero, lo que fuera, a vos no te importa nada. Ellos son los responsables que deben cumplirlo. Si no lo cumplen, son responsables. Punto. perfecto, doc, mil gracias. Un placer, un gusto. Bueno, gracias, doctora. Ahora le damos la palabra a Santiago. Santiago, ya podés activar el micrófono. Gracias, buenas tardes, doctor. Tengo una pregunta vinculada a un caso concreto. ¿El asegurado consumidor tiene acción de daños y perjuicios o de repetición contra el asegurador cuando el asegurador asume su defensa y en el transcurso del proceso deja tácitamente de asumir esa defensa y empieza a defender el límite de cobertura? Es No un sé si se entiende. temazo eso, es un temazo. Bueno, ahí en estos libros que escribimos lo analizamos muy profundamente porque es uno de los temas más complejos y peligrosos para el asegurado. Esto se llama contradicción de intereses. Y esto mucho cuidado por los abogados jóvenes que trabajan en grandes estudios para compañías de seguros. ¿Por qué? Porque cuando al asegurado le llega una demanda, se la pasa a la compañía de seguros. La compañía de seguros nombra un abogado. Pero resulta ser que ese abogado generalmente tiene contradicción de intereses. ¿Por qué? Porque la suma asegurada, si lo defiende el abogado particular, va a pedir actualizarme la suma asegurada que es indispensable. En cambio, el abogado de la compañía de seguros lo tiene prohibido. ¿Ok? Fíjate en algunos libros que tenemos por ahí y quizás en SAIF, creo que hay algo también, Sistema Argentino de Información Jurídica, que es gratis. Hay algo de contradicción de intereses, donde la jurisprudencia ha dicho que cuando hay contradicción de intereses, como la compañía de seguros no cumplió con su obligación legal a través de su abogado, esa suma asegurada se convierte en ilimitada. Así que capaz que por ese lado puede llegar a ser, y hay ya jurisprudencia incluso de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Excelente, doctor, muchas gracias. Un placer. Bueno, gracias, Santiago. Le damos ahora la palabra a María. María, ya puedes activar el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Dale. Mire, yo lamentablemente no he tenido, digamos, suerte cuando uno hace una denuncia que se siente obviamente perjudicada como consumidora tanto del plan de ahorro de Volkswagen y en su momento no me habían comunicado la finalización del pago del mismo y me dejaron un mes y medio sin seguro. Y después un tema con el ACA, que cuando fui a cargar, un playero me rompió una parte interna del tanque y se desentendieron por completo. Uno va a la audiencia, pum, el otro abogado dice que no lugar, pum, se termina ahí. La verdad que Ahí lamentablemente es un tema que nuestra justicia en eso es muy lento. Sí sugeriría tener el tema de daño punitivo y para aquellos que tengan temas de plan de ahorro previo, casualmente este amigo mío que es Diego González Vila escribió este libro que es el mejor de Argentina, que es justamente la tutela de los consumidores en el plan de ahorro previo. Es el mejor libro que conozco de eso, que es muy interesante, porque el plan de ahorro previo, por donde se lo mire, es una porquería para Sí. los consumidores. Mi pregunta era, ¿usted da algún tipo así de curso como para que uno aprenda realmente cómo tiene que llevar adelante así estas cuestiones? No, yo doy cursos prácticos no doy. Yo doy estas charlas donde planteo las cuestiones prácticas, pero no, eso no lo hacemos. Bueno, me quedaré con las ganas. Gracias, doctor. Si no, Muy venite al amable. posgrado de seguros que empezamos en agosto, que ahí también podemos llegar a hacer cosas interesantes. Bueno, gracias. Un placer. Hasta luego. Gracias, María. Le damos ahora la palabra a Gustavo. Les pido que sean lo más concisos con las preguntas. Gustavo, ya puedes activar. Buenas tardes a todos desde Tuzame, Tucumán. Doctor, mi pregunta puede dar un poquito para mucho, pero voy a tratar de ser breve y conciso.
cuando estamos frente a las actividades profesionales que están excluidas de la Ley de Defensa del Consumidor y del sistema protectorio en las condiciones que establece la ley, pero nos encontramos con una mala praxis, a donde nos encontramos con un proveedor y un no proveedor. Queda subsumida la actividad del profesional excluido dentro del sistema protectorio de la ley de... ¿Te referís a un abogado de compañía de seguros? No, sin que tenga que ver, bueno, obviamente va a tener compañía de seguros porque los sanatorios normalmente las tienen y los médicos también. Pero más allá, puntualmente, de si se involucra la compañía de seguro, sí el hecho de que, repito la pregunta, tal vez un poco más clara. Es más difícil. Lo que te plantearía es ahí, lamentablemente, por una cuestión corporativa, excluimos de la Ley de Defensa del Consumidor a todos los profesionales. ¿Por qué? Porque la ley la hicimos los abogados, entonces fue excluido todo eso. En los médicos es un tema delicado. La sugerencia sería, fíjate que cuando hay una clínica, capaz que a través del seguro podés llegar a engancharla, pensá también el tema de las cargas probatorias dinámicas, capaz que eso te puede llegar a ayudar. Aplicación puntual y específica a la Ley de Defensa del Consumidor es más difícil con el tema de los profesionales. Perdón, repregunto entonces, si cuando los profesionales actuamos de manera empresaria y corporativa, no ingresaría, por cuanto eso implicaría, por ejemplo, que una empresa constructora que sea una asociación de arquitectos esté excluida de la Ley de Defensa del Consumidor. Por lo tanto, si el médico está actuando corporativamente dentro de un sanatorio, entiendo que queda eximido de la exclusión, ¿no? O sea, incluido dentro del consumo. Está muy interesante el planteo y, a ver, un poco lo que estábamos diciendo antes. Si vos ponés los cañones frente a la institución, ahí sí se aplica todo lo referido a la Ley de Defensa del Consumidor, de manera tal que de una manera u otra podés llegar a utilizarlo en ese caso concreto. Bien, muchas gracias, muy Un amable. placer, un gusto. Gracias, doctor. Le damos la palabra ahora a Melody. Melody, ya puedes activar el micrófono. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? ¿Y cómo está, bueno, su nieta? Muy La pregunta mía es la siguiente. No tiene que ver ni con contrato de seguro, sí con relaciones de consumo. Por ejemplo, yo compro una prenda, una zapatilla, lo que sea, por ejemplo, y no le anda a la persona, y yo voy y la quiero cambiar y ponerle que lo que me ofrecen no es lo que quiero, por ejemplo. ¿Hay posibilidades de que te devuelvan el dinero o no? Porque en realidad debería ser que sí, Reitero, a ver, pero te dicen que no. yo entendería que sí, pero reitero que yo hablo mucho de lo poco que sé. Lo mío es el tema seguro fundamentalmente y los reclamos. Ahí yo entendería que sí, pero tengo cero experiencia, así que no puedo aportarte demasiado. Yo entendería que sí deberían reintegrarte todo eso, pero hablar con alguien especialista en consumo que te va a dar mucho más letra que yo. ¿Tiene alguien para, digamos, ofrecer que sea, Fíjate digamos, acá, graduados dan millones de cursos de consumidores. Fíjate, Fernando Gino, un amigo mío, un genio total. Metete en las charlas de él que son buenísimas, te va a ayudar muchísimo. listo? Muchas gracias, doctor. Un placer. Gracias, Melody. Le damos la palabra ahora a Joaquín. Joaquín, ya puedes activar el micrófono. Buenas tardes, ¿se me escucha ahí? Perfecto. Perdón, no se me escuchaba, ¿qué tal? En el anterior. Es una consulta sobre un caso de un alquiler de autos donde la persona que lo alquila tiene un accidente. Obviamente, como decías vos, no había leído el contrato completamente y si vos ves el contrato, la letra es así muy chiquita, se lo hicieron firmar en un aeropuerto. Y una de las cláusulas del contrato dice que esa persona tiene que pagar lucro cesante por el tiempo que el auto esté parado en caso de accidente y además $7.000 si al auto le dan destrucción total. Entonces yo, viendo eso, lo que me interesaría plantear en ese caso es que son cláusulas completamente abusivas. Y ahí, mira, Joaquín, punto uno, los contratos no se leen, primera cuestión. Claro. Segundo, 1118, que no se aplica porque es una cláusula abusiva. Tercero, el 988, inciso C, expectativas razonables. Si tu cliente alquila un auto y le dicen, che, tiene seguro,
vos decís, ¿tienes seguro? Claro. Estoy tranquilo, que yo. Si después te aparecieron miles de cosas por ahí que estaban oscuras, que no estaban claras, si no se cumplió el deber de información, de asesoramiento y de advertencia, porque el deber de información es explicarte la generalidad del contrato. El deber de asesoramiento, si lo que te venden te sirve o no te sirve. Y el deber de advertencia es alertarte si te puede producir un perjuicio. Si no te Claro. cumplimos con esos 3 deberes, tu cliente es un consumidor, para mí no se podría aplicar eso en perjuicio de tu cliente. Claro, y una cortita que tengo también. Si una persona contrata un seguro, deja de pagar la póliza, ¿no? Y entra en mora, le informan que entra en mora porque le suspenden la cobertura y tiene un accidente, pero dentro de la vigencia de la póliza. A ver, ¿Qué pasa? ¿Tiene cobertura, no tiene cobertura? Si todo paga antes, depende si te informaron la mora antes o después del siniestro. claro. ¿Ok? Entonces, ahí anotate el fallo Aubert contra Gardón de la Corte Suprema de La Pampa o el fallo Martín contra Zurich de la Corte Suprema de Mendoza, que dice que la compañía de seguros está obligada a pagar el siniestro aunque exista mora del asegurado si es que no le informó de esa mora. Y una vez que te informa la mora, te tiene que dar un plazo para que pagues, porque si no te informan de la mora y ya está. Entonces, capaz que conocer esos 2 fallos te puede llegar a servir. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer, Joaquín. Hasta luego. Gracias, Joaquín. Le damos la palabra ahora a Diana. Diana, ya podés activar el micrófono. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta era, tengo una clienta que contrató un seguro y a los 3 días le robaron una motocicleta y tenía por débito automático el cobro del seguro, por ende todavía no había abonado la primera cuota, pero al mes le cobran un proporcional de esos 3 días, algo como insignificante, como decir 500 pesos, y por ende la compañía no quiere responder por la cobertura de robo, pero ya le habían enviado póliza y tenía la constancia de la cobertura. A ver, la cuestión es la siguiente. La prima se debe desde que la póliza está vigente, pero es exigible desde que te entregan la póliza. Por tanto, si tu cliente tenía la póliza o le tenía el seguro contratado y a los 3 días le roban, si no pagó era porque no le había llegado la póliza. Si le había llegado la póliza tenía 30 días para pagar, de manera tal que no estaría en mora, como consecuencia de ello le tienen que pagar, en principio. Ok, y por último, esta misma persona no era titular del vehículo, pero sí estaba el seguro a su nombre. ¿La A ver, legitimación activa la tendría el titular del vehículo o ella igualmente de todas formas puede reclamarlo? para ser asegurado no es obligatorio que seas dueño del bien. Primera cuestión fundamental, porque se aseguran intereses. Si tu cliente tiene interés, se puede asegurar. Segundo, una compañía de seguros en principio no te puede exigir una documentación después del siniestro que no te la requirió antes. De manera tal que si cuando te hizo el seguro no te preguntó si eras dueño o no, no te puede exigir después que seas dueño porque no te lo pidió antes del siniestro. Artículo 1067 del Código Civil, teoría de los actos propios. Perfecto, muchas gracias, doctor, muy amable. Placer. Gracias, Diana. Le damos la palabra ahora a Rosa. Ya podés activar el micrófono, Rosa. Hola, buenas tardes. Bueno, Doc, para contarle, yo estaba iniciando, yo también trabajé en compañías de seguros, me encanta, me ha sido tan útil tantas veces. Estoy adentrándome en este nuevo formato que tenemos en el gobierno de la ciudad autónoma con el servicio. Te muteaste, Linda. Rosa, sí, te muteaste Te ahí. muteaste, está muteada. Tocaste algo y te muteaste. No sé si está escuchando. Rosa. Sigue hablando, pero No se escucha, está Rosa. intentando dar la palabra y no. Consumidor expuesto, pero ya no expuesto a la compañía de seguro en sí, sino a la compañía de seguros que lo manoseó, ¿sí? Y no le pagó aún el siniestro que le reconoció 2,50 pesos. Esto de hacerlo ir a buscar el cheque al banco, hacerlo ir, o sea, toda esta cosa que le daba por el deber de información. Bueno, para mí, yo entendía, ¿sí?, que el reclamo ya no tenía el mismo objeto, porque ya no era indemnizar no era indemnizar el daño, no era indemnizar el daño, sino ya recibir la indemnización, ya la gente estaba rejugada y ya
pagame lo que decidiste vos pagarme. Todo este manoseo posterior de la compañía de seguro para con el consumidor expuesto, según yo, enarbolando la teoría, de que él se vio en esa situación. Y ahora no es la compañía de seguro como responsable de reconocerle el daño o no, sino compañía de seguro obligada al pago. Bueno, mi reclamo me rechazó esta vez, me rechazó la posibilidad de tener una audiencia. A ver, que yo puedo ejecutar el acuerdo y lo cobrará este señor cuando le sirva para comprarse estos zafiros para aromatizar su auto, cuando en realidad en las relaciones de consumo se está viendo, por lo menos en mi humilde y la poca experiencia que tengo en los casos que llevo, que se está dando o tratando de dar una solución bastante más rápida, donde el asegurado en este caso podría llegar a cobrar y además sancionar a las empresas, las compañías de seguro que hacen esto, no pagan, firman, tardan 6 meses. Ahí tenés que, entiendo que se cortó una parte importante, pero entiendo que ahí lo que te quedaría es plantear la cuestión de los daños punitivos. Esto creo que podría llegar a ser interesante para justamente lograr que satisfagan los intereses de tu cliente. Y sí, ahora cuando ejecute, que es lo último que me quedó, porque ya me cerraron consumidor, porque ellos consideraron que era el mismo objeto y para mí no era el mismo objeto, me había salido bien en otra vez, bueno, pero ellos consideraron que no. ¿Usted considera que esa forma se puede, agarrándolo desde consumidor expuesto, pero ya no al daño ocasionado por una lesión de un auto contra otro, sino de una lesión por el incumplimiento de la compañía, ¿sí? Más allá de tener la posibilidad de ejecutar ese acuerdo si la compañía no Es cierra? muy difícil, la verdad es que es muy, muy complicado, porque además imagino que cuando firmó tu cliente le hicieron firmar que no tenía más nada que reclamar. Es complicado. Probalo en consumidores, pero no creo que haya mucha alternativa. No, en consumidor ya lo cerraron. Por eso digo, en una sí me dieron el ok y en otra me cerraron porque me dijo, es el mismo objeto y acá no es, para mí no es el mismo objeto, por esto de sigue siendo consumidor expuesto. Y con el incumplimiento del pago cae el acuerdo que él firmó que no tenía nada más para declarar. No le han pagado. Lo han hecho ir 60 veces más o menos a buscar el cheque que nunca va a estar. Sí, es difícil. Consumidor Creo que el tema del daño punitivo es la que te queda. Exactamente. Bueno, Doc, gracias. De nada. Bueno, gracias, Rosa. Le damos la palabra, por último, para finalizar, a Romina. Romina, ya podés activar el micrófono. Hola, Waldo, ¿qué tal? Un placer. Vuelvo a retomar lo que había preguntado un compañero, cuando hay contradicción de intereses y nos presentamos patrocinando a un asegurado fuera del abogado de la compañía, ¿solamente nos presentamos en el expediente donde está esta contradicción o además le tendría que iniciar él una demanda a la compañía paralelamente porque no cumple con... Está buenísima la pregunta. A ver, vamos por partes. Primero de todo, yo creo que la compañía de seguros no tiene la dirección del proceso. Lo que tiene es la financiación del proceso, que son dos mundos aparte. ¿Qué significa esto? Que para mí cualquier asegurado tiene el derecho de elegir su propio abogado a costa de la compañía de seguros por aplicación del artículo 110, que para mí, reitero, no es la dirección del proceso, sino la financiación del proceso. Punto uno. Punto dos, si vos te metés ahí, es una pregunta interesante, porque yo creo que lo primero que tenés que plantear en el juicio es que haya, como hay contradicción de intereses, que sea ilimitada la suma. Pero no me extrañaría, y creo que hasta podría ser una estrategia interesante, que plantees paralelamente una mediación contra la compañía de seguros, porque evidentemente el perjuicio se te puede generar de manera concreta. Entonces yo haría las dos cosas paralelas. Me presentaría la demanda, pediría que sea ilimitado, pero también plantearía una acción paralela quizás de consumidor, mediación, etcétera, para que se hagan cargo, a ver si llegando a ese acuerdo después se hacen cargo en el juicio principal de pagar todo lo que corresponde. Porque en el caso de mi cliente directamente en la carta de documento le dicen buscate otro abogado porque va a haber contradicción de intereses, o sea, ya directa y no vamos a pagar nosotros al abogado, a tu abogado, o sea, le dicen esto por carta de documento directamente, ni siquiera
es una estupidez. Si hay contradicción de intereses, siempre, siempre, siempre tiene que pagar los honorarios la compañía de seguro. Porque justamente el artículo 110 y 111 de la ley de seguro determina que ellos tienen que pagar todo. Te dicen, no, pido gancho y contingencia, bancátela solo. No, hermano, más que nunca me tenés que pagar todo. Obviamente al final del juicio, los honorarios de tu cliente, porque el artículo 109 te determina la indemnidad del asegurado. Y esa es obligación de la compañía de seguros. Perfecto, gracias. Un placer. Bueno, gracias Romina. Con esto terminamos las preguntas. El QR que compartí más temprano lo vamos a mandar igualmente con el material que nos mandó el doctor por mail. Así que quédense tranquilos que ahora en breve lo vamos a estar enviando, ¿sí? No sé, doctor, si quería decir unas palabras antes de finalizar. Amigos, un placer estar acá. Espero verlos pronto. Ya haremos otro taller acá con Carolina y con Silvina, que son divinas y siempre organizan todo. Así que la idea es, recuerden que venimos de la UBA, tenemos una función social. Esto es para nosotros y para nuestros clientes. La manera de lograr la justicia en nuestro país es a través de los tribunales de justicia. Y cuanto más preparados estemos nosotros, todos nosotros, más vamos a cumplir con esa función social. De manera tal, bueno, quedo a disposición, nos veremos dentro de 1 o 2 meses cuando las chicas digan que dé otra charla y estamos siempre para colaborar con ustedes. El que quiera venir al posgrado de seguros, bienvenido también, la vamos a pasar bomba, es los miércoles de 6 a 9 y es de agosto a noviembre. Nos divertimos muchísimo y ahí tenemos también mucha inteligencia artificial, neurociencias, con el doctor Fernando Sina, que nos da todo el tema de neurociencias, que es el mayor especialista de Argentina en eso. Así que cuando vean un curso de Fernando Sina, tírense también de Cabella, que es un fenómeno, además de ser un amigo. Bueno, muchas gracias, doctor, por la clase de hoy y gracias a todos los participantes por haber estado. Hasta luego. Nos Un vemos en el placer, siguiente. amigos. Un gusto y orgullo UBA. Avancemos con la UBA siempre para adelante. Nadie nos puede sacar nada. Esto lo tenemos y va a seguir permanentemente y de nosotros depende, amigos. Un placer. Nos vemos. Saludos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Nos vemos.